CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos de CADEFI, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos este día jueves 7 de septiembre del 2023 a su ya tan exitoso programa, tan anhelado programa y obviamente que todo el mundo ya ustedes ya lo conocen, es Charlas Fiscales entre Amigos. El día de hoy hablaremos de un tema interesante. Este tema lo veníamos platicando mi invitado que ustedes verán en unos momentos, derivado de algunas situaciones que se han dado con respecto a la constancia de situación fiscal. ¿Por qué decidimos tocar este tema? Decidimos tocarlo por la siguiente razón. En la experiencia, y ustedes no me van a dejar mentir, nos hemos encontrado con que ahora ya todo es la constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal es ley, la constancia de situación fiscal legisla, la constancia de situación fiscal provoca obligaciones tratándose de los elementos esenciales de las contribuciones como objeto, base, tarifa, época de pago y demás que también platicaremos en un momento. La constancia de situación fiscal realmente tiene los datos certeros de conformidad a las leyes específicas. Bueno, hablaremos de la constancia de situación fiscal, mitos y realidades, es decir, para qué sí se usa, para qué no se usa, para qué nos sirve. Y para empezar, pues primero que nada quiero darle la bienvenida al contador Telésforo Ávila, el cual el día de hoy está con nosotros, un experto en la materia y que nos va a dar también sus comentarios. Bienvenido, contador Telésforo. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenas tardes y pues muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Ok, pues muchas gracias, contador Telésforo, y a todos los que nos escuchan ya saben cuál es la dinámica. Las reglas del juego es que se diviertan, que disfruten el evento. Las reglas es que nos escriban mucho, que nos pregunten mucho y si hay algo que aclarar, un reclamo, alguna sugerencia, también se vale. Así que sean todos bienvenidos y de verdad es un placer estar con todos ustedes. Y bien, contador Telésforo, constancia de situación fiscal. Yo venía manejando cuando de repente usted me habla por teléfono y empezamos a platicar precisamente de este tema. Oye, la constancia de situación fiscal. Y de repente empezamos a compartir impresiones de sus experiencias con respecto de las mías, hablando de la constancia de situación fiscal. Entonces, ¿por qué no arrancamos, contador Telésforo, para abrir boca, para que nuestros amigos también lo vean, lo sepan, lo conozcan? ¿Qué es la constancia de situación fiscal? ¿Para qué sirve? Para abrir boca, por favor, contador. Así es. Bueno, mira, pues yo creo que podemos considerar que la constancia de situación fiscal es un documento oficial, ¿sí? No es una ley, ¿verdad? Sí está regulado, sin embargo, pues como lo decías en un inicio, en la introducción, no es una ley. Entonces, es un documento oficial que sirve para en su momento tener una identidad, una identificación de esas obligaciones, de ese domicilio, ¿verdad? Pero sobre todo de la persona. Estamos hablando, amigos, de que si ustedes tienen a la mano, chéquenlo, si en su momento han tenido la oportunidad de ver una constancia de situación fiscal, bueno, se darán cuenta que lleva una estructura. Esa estructura está regulada en el Diario Oficial de la Federación. Exactamente, cada año se hace esta publicación en donde todos los formatos oficiales que el SAT da a conocer para que los utilicemos para su llenado, ya sea a mano, ya sea con máquina de escribir o ya sea a través de la misma computadora, todos los formatos, escuchen, están publicados en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, el 27 de diciembre del año 2022, se volvió a publicar el anexo 1 con todos los formatos. Ahí van a ver diferentes formatos, desde lo que es el Registro Federal de Contribuyentes, ¿verdad? Los avisos de modificación al Registro Federal de Contribuyentes, entre muchos otros avisos que se necesitan, que se utilizan más bien. Y dentro de ellos está el de la constancia de situación fiscal y el de la cédula de identificación fiscal, que son dos cosas diferentes. Cédula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal. Poco a poco vamos a ir viendo esas diferencias, pero de entrada vamos a centrarnos en lo que es la constancia de situación fiscal. Y entonces, como les decía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, anexo 1, ¿sí? Y el día 27 de diciembre del año pasado.
Y seguramente en este año se va a volver a publicar porque cada año se tienen que dar a conocer. Recuerden que la resolución miscelánea fiscal tiene vigencia de 1 año. Por lo tanto, vence el 31 dicha vigencia, Lalo. ¿Te acuerdas que normalmente siempre hay que tomar en cuenta eso? Y entonces, pues esperemos que antes del 31 de diciembre o más tardar el 31 se va a publicar esta constancia de situación fiscal, que probablemente puede ser la misma, probablemente, ojo, es parte del tema, le quiten lo que es el domicilio fiscal. Sí, porque de hecho, de ahí nació el tema y también para compartírselos a ustedes. Si se dan cuenta, en la constancia de situación fiscal viene todos los datos generales, ahorita vamos a hablar de ellos, pero ahorita que habla del domicilio fiscal, específicamente cuando sacábamos la constancia de situación fiscal, de repente el apartado de estado del contribuyente en el domicilio o estado del domicilio del contribuyente aparecía en blanco. Luego de aparecer en blanco, dejó de aparecer contador telésforo. ¿Eso qué nos indica? Estamos haciendo pruebas precisamente para lo que se viene y como bien lo comenta, seguramente ya no vendrá el estatus del domicilio del contribuyente en la constancia de situación fiscal. Así es. Entonces podemos concluir que esa constancia de situación fiscal lo único que va a hacer es un documento oficial que acredita que estás registrado. No estamos hablando de que si está bien o mal, que estás registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Eso es lo único que podemos concluir como documento oficial, ¿sí? Que acredita. Pero de ahí vienen todos los problemitas que se derivan. Mucha gente seguramente que nos está viendo y nos van a hacer preguntas, ¿qué pasa con eso de si la constancia de situación está mal? ¿No? Y es que, perdón que lo interrumpa, contador, para que no se me vaya la idea, y parto de una primera experiencia, si me lo permite. Para empezar, si tú eres un contribuyente que por la actividad que realizas te sujetas a lo que se especifica en la ley, cabes dentro de lo que marca la ley, estás obligado y punto. No te lo tiene que venir a decir un documento. Y voy a poner dos ejemplos sobre la mesa. Para efectos de la ley de IEPS, soy sujeto de IEPS si yo fabrico, comercializo y demás productos de contenido calórico. ¿De acuerdo? Y tiene sus asegúnes. Pero el solo hecho de fabricar, producir, envasar, me hace contribuyente de IEPS. Bien. Tengo casos, y ustedes, por favor, apúntenlos. Realmente vamos a hablar de esto. Hagan sus preguntas, sus comentarios, cuéntenos sus experiencias por lo siguiente. Y yo tengo clientes que antes de que llegaran a mí, no habían presentado las informativas de IEPS, la trimestral, no presentaban la informativa precisamente de los contenidos calóricos o volumétricos, sea el giro que tengan, porque según ellos, al no aparecer en la constancia de situación fiscal, no están obligados. Error. ¿Por qué error? Porque no es la constancia la que te va a decir con certeza a qué estás obligado. La verdad es que no. Es un documento que te identifica como contribuyente, en donde vienen datos generales de los cuales hablaremos, pero bajo ninguna circunstancia podrías considerar la constancia de situación fiscal como el medio para darte cuenta o saber a qué sí estás obligado o a qué no estás obligado. Utilizarlo para una defensa. Sí, claro, por ejemplo. No te va a servir. No, para nada. Ese es un primer ejemplo, digo, para abrir boca. Otro ejemplo. Tengo un contribuyente al cual sé que me está viendo y le mando un saludo, contribuyente, cliente, amigo, socio. ¿Qué sucede con este contribuyente? Tiene una editorial. Bien, una editorial. Entonces hacen sus libros, ¿de acuerdo? Y luego los comercializan. Bien, ¿cuál fue la confusión? ¿Cuál fue el comentario? El que siendo editorial tenía como actividad económica la de comercialización de libros, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿esta actividad económica está bien o es incorrecta? Desde mi perspectiva, está bien. Comercializas libros, muy bien. No es que ya me dijeron que tenía que ser edición de libros, impresión y demás y demás. Yo dije, bueno, vamos a analizar la situación. Reviso cuál es la fuente de por qué se dice comercialización de libros
Y ahí engloba la comercialización de libros hasta de tu propia creación. Entonces, está bien que tenga esa actividad. Cuando voy a la edición de libros, lo que dice la fuente es edición de libros, periódicos y revistas para efectos de comunicación. Es decir, como periódico, como revista. Entonces ahí caemos en soy editor de libros, pero si me voy a la fuente, habla de medios de comunicación, periódicos, revistas. O soy comercializador. Y yo le dije, ¿cuál te queda más? Es que las dos me quedan, pongamos las dos. Pero todo eso tiene una razón de ser, ¿eh? No, para nada trato de burlarme ni nada, sino quiero darles el contexto. Entonces, vamos con el anterior contador que tenía. Pero yo noté al contribuyente, ahora mi cliente, amigo, socio y demás, yo lo noté un poco nervioso. Como que es que no, Lalo, es que sí, tú eres el experto, pero si eso nos beneficia fiscalmente, dejémoslo así. Y yo decía, ¿por qué habla de un beneficio, no? ¿Dónde viene el beneficio? Ya cuando me entrevisto con el anterior contador, pues resulta que el anterior contador decía que no está bien que sea comercialización de libros, porque hacer comercialización, entiéndase que hay una enajenación. Al ser una enajenación, entonces ya es contribuyente de IVA al 16%. Y como no estoy aclarando que es una editorial, entonces pierdo el beneficio, según el beneficio, de poder vender mis libros a la tasa del 0% que le corresponde. Entonces, la pregunta, y yo me puse a pensar mucho en esto porque yo les dije, a ver, el solo hecho de que la constancia de situación fiscal viniera comercialización de libros, ¿eso evita que yo venda mis productos siendo editorial a tasa del 0%? La respuesta es no. Claro. Porque ¿quién me va a dar esa pauta? Pues mi hecho generador. ¿Quién me va a dar esa pauta? Claro. Pues obviamente cuando tengamos los elementos esenciales de las contribuciones, es cuando podemos determinar si me aplica o no me aplica dicho impuesto, no porque lo diga un documento. Claro. Entonces, ya fue la confusión, hablé con el contador y yo le dije, mi respuesta, pero cada uno de ustedes tiene un pensamiento, hágamelo saber. Aquí el maestro Telésforo y su servidor, pues estamos para escucharlos y también para entender. Bien dice el dicho que el que enseña una vez aprende dos veces y aprendemos mucho de nuestra membresía. Entonces, si dice comercialización de libros, ¿significa que mis libros ya los tengo que vender al 16? No, ¿en dónde lo dice? Si tú la actividad que tengas en tu constancia te va a dar estas obligaciones fiscales, la tasa, pues si no es ley, o sea, ¿dónde están? ¿No? Adelante, contador. Sí, mira, déjame comentar algo importante. Aquí estamos hablando de dos cuestiones distintas, totalmente distintas. Claro. Tú en este caso estás hablando de actos. La ley del IVA grava actos, ¿no? Entonces, cuando tú en el comprobante fiscal enajenas un libro, es un acto, la enajenación, ¿no? De un bien. En este caso es un acto. Que en la ley del impuesto al valor agregado dice claramente que la enajenación de libros es tasa cero. ¿Sale? Sí. Entonces, y lo que se refiere a la constancia de situación fiscal, que no nos sirve para solamente acreditar que estás inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, no sirve para otra cosa. Ahí habla de las actividades económicas. Ahí nos regula, amigos, por eso estaba hablando de que y me gustaría, Lalo, retomar y empezar por esa estructura de la constancia de situación fiscal. Porque de ahí vamos a ir aclarando muchas cositas para que no haya esas dudas de nuestros amigos, porque ahí te dice, dentro del catálogo de actividades tú te tienes que clasificar. Y ahí hay un catálogo enorme en donde tú dices, bueno, pues creo que este es el que se acerca más, ¿no? Y el otro es generalizarlo. Porque antes, hace muchos años, ¿te acuerdas que decía, describa el objeto, la actividad preponderante? Así es. Hoy en día ya no está eso. Porque precisamente, pues al describirlo ahí, entonces ya podría haber confusión y todo eso. Entonces ahora establece qué regímenes son a los que perteneces, qué actividades económicas vas a desarrollar y qué régimen te corresponde. Entonces ahí es donde realmente deberíamos tener un curso de regímenes fiscales. De podernos un identificar, curso claro. de actividades económicas. Ahorita lo vamos a ir platicando. Claro. Pero de entrada es ahí donde están los errores, ¿no? Y yo te puedo decir que también caso contrario, una persona que vende esquites, ¿qué crees?
que cuando fue y se dio de alta en el SAT, directamente en el SAT, lo dieron de alta en el IEPS, Sí. como si procesara alimentos. Sí, claro. ¿Sí? Hubiera un proceso de industrialización, nada que ver. Oye, cocer grano de maíz y ponerle ahí 2, 3 cositas y venderlo en un vaso de unicel, eso no se llama industrialización. Claro. Perdón. Entonces, Ni fabricación, ni envasamiento. en ese sentido, le dije, ¿sabes qué? Observo que tu constancia de situación fiscal está mal. Y ya llevaba el contador 4 meses presentando la declaración en ceros. Esa es una, claro. En ceros del IEPS. O sea, ahí, digo, tampoco voy a confirmar que está, bueno, no voy a decir que estaba confirmando el acto, el hecho generador, como bien dices tú. Claro. No, simplemente ahí había un error de origen, ¿sí? Y se tenía que corregir de origen. ¿Sabes qué? Preséntate un escrito de aclaración en donde tú no eres contribuyente de esa obligación, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues vamos, no presentes esas declaraciones en ceros. Obvio que el SAT te iba a decir, no, pues como lo diste de alta, yo te voy a requerir esa obligación. Entonces, para el contador como que dijo, oye, pues ya la presenté en cero, está bien, preséntalas en cero los 4 meses, ¿no? Y ahorita vamos a presentar, y presentamos el aviso de disminución de obligaciones, Así o sea, es. el cambio de la actividad, y ya salió con las obligaciones que tenía realmente, ¿no? Y es que desde ahí viene, porque por ejemplo, todos los que nos escuchan por Facebook, los que nos ven por Facebook también, cuando dan de alta una empresa, cuando vamos al SAT, nos hacen una serie de preguntas. Esa serie de preguntas son las del cuestionario, cuando se hace la alta. El alta, perdón, como Es persona correcto. física o como persona moral. El asunto es que no te lo explican, nada más te dicen, ¿vas a tener trabajadores? Y tú dices, pues sí, supongo que voy a tener trabajadores, pero nunca te dicen, en este momento va a tener trabajadores, porque si usted me dice que sí, a partir de este momento se habilito de manera automática la obligación de impuestos sobre la renta, retenido, sueldos y salarios. ¿Va a pagar asimilables a salario? Ni siquiera, y de verdad es cierto, contador Telésforo, muchas veces el contribuyente, los que somos de a pie, no estamos enterados de esos conceptos. Entonces, ¿vas a pagar asimilables a salarios? Y dice, escucha salarios, dice, bueno, pues sí voy a tener empleados también. Bueno, le habilitan en automático la obligación de ISR retenido por asimilables a salarios. Obviamente que cuando esta persona saque su constancia de situación fiscal, ¿qué va a venir como obligación? Y ese retenido por sueldos y salarios, cuando no tiene empleados de momento, pero desde el cuestionario se los dieron de alta. Claro. Sí, entonces hay cuestiones interesantes. Quiero hacer un paréntesis, ejemplo, en materia de seguro social. También pasa lo mismo. Llegas y te das de alta como patrón, persona física o persona moral. Claro. Pero no necesariamente debes presentar avisos de alta de los trabajadores. O sea, tú te puedes registrar como patrón. Yo lo he hecho en varias ocasiones, registrarme como patrón. Incluso yo, la verdad, ya ni siquiera de manera presencial, a través del escritorio virtual. Claro. Obtengo mi registro patronal, obtengo mi tarjeta de identificación patronal y simplemente trabajadores al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, los doy de alta, ¿sí? Porque apenas estoy en ese proceso de creación de mi empresa. Ahí lleva un poquito de lógica. Acá también quizá es asesorarles a los empresarios o a los representantes legales, ¿no? O a las mismas personas físicas, qué es lo que tienen que llenar. O sea, nosotros deberíamos tener ya el borrador para decirle, mira, cuando te pregunten esto, vas a decirles que sí, que no, y listo. Pero yo creo que sepan clasificarse bien en el Registro Federal de Contribuyentes. Claro, aunque siendo muy honestos, sí es un tanto complicado, de verdad. O sea, yo sí exhortaría a las autoridades en que realmente si dicen que todo es simplificado y más fácil, pues que en verdad así sea. ¿Y claro. por qué? En este ejemplo que le puse primero, contador, en el del darme cuenta si era comercialización de libros o si era edición de libros. Realmente, ahí te pone qué sector, qué giro, servicios y demás, o sea, qué infraestructura, ¿no? O sea, ¿a qué te vas a dedicar? Ok. Pero cuando yo dije, no me hallo en lo que se supone que yo estoy, mejor le doy en el buscador y en el buscador le pongo libros y aparece solamente una
que dice comercialización de libros. Cuando me voy a la fuente, hablo de la fuente del anexo de la resolución miscelánea, cuando me voy a la fuente, me doy cuenta que es correcto porque habla de la enajenación de libros, comercialización de libros, incluyendo los de tu propia creación como editorial. Pero cuando me voy busco la palabra, y háganlo de verdad, editorial. No está la palabra editorial. No tiene editorial. No, editar, tampoco. Edición, ahí viene edición de libros. Cuando me voy al documento fuente, me doy cuenta que sí, es edición de libros, pero de medios de comunicación. Entonces, para poder estar certero en qué actividad vas a tener, pues te vas a tener que ir hasta el documento fuente, que muchas veces nosotros como profesionales, pues a veces tampoco le hacemos caso. Entonces yo creo que sí, nada más para cerrar este comentario, que tiene usted razón, contador, pues es que sí veo un poco complejo, porque desde la creación de una empresa o desde que te das de alta en el RFC como persona física, se vienen este tipo de complicaciones. Así es, Lalo. Y bueno, pues también debemos empezar por esta carátula, ¿verdad?, de la constancia de situación fiscal, donde Lalo nos habla de una identidad. Claro. ¿Sí? Esa identidad, pues obvio que va el nombre, la denominación o razón social, ¿no? Y de ahí también podemos platicar que hay cosas importantes, ¿no? Estamos hablando de que cuando pensamos que nada más son esta identidad, yo estoy seguro que todo el mundo piensa que nada más son o persona física o persona moral. Y no es así. Es persona física, persona moral, y no viene ahí, pero tienes ese derecho y así se registra. Toda figura jurídica también se tiene que registrar. Ejemplo, un fideicomiso es un contrato. Claro. Tienes que registrar en el Registro Federal de Contribuyentes, valga la redundancia, ese contrato para que te asignen un registro federal de contribuyentes exclusivo para ese contrato. El fideicomiso tiene muchos contratos, tiene muchos RFCs como fiduciaria. Entonces, cuando tú sabes que vas a constituir un fideicomiso, que es un contrato y que hay una fiduciaria, un fideicomitente y un fideicomisario, o sea, en ese momento vas a tener la seguridad de cómo inscribir ese contrato en el Registro Federal de Contribuyentes y cómo registrar sus obligaciones también de ese contrato. Número 2, sindicatos. Los sindicatos se crean a través de estatutos. Claro. Y en una toma de nota es donde se asienta pues prácticamente esa actividad, esa representación legal, fiscal y todo. Y con esa toma de nota hay que inscribir al Registro Federal de Contribuyentes al sindicato, ¿no? Hoy en día hay un problema en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el SAT específicamente. Quieren que en la inscripción, fíjate, en la inscripción de ese sindicato, se tengan los RFCs y las constancias de situación fiscal de todos los socios del sindicato. Entonces hay sindicatos que tienen 100,000, 200,000, 50,000 trabajadores. ¿Cómo vas a documentar en una toma de nota a los 50,000 socios o a los 100,000 socios? ¿No? Hay un gran problema ahí, yo ya lo viví y definitivamente tuvimos que corregirlo de otra manera, ¿sí? Entonces estamos hablando que no nada más es para personas físicas y personas morales. Los sindicatos no son personas morales. Los fideicomisos no son personas morales. Los condominios, el régimen de propiedad en condominio, también es otra situación, ¿sí? Vas y lo registras ante la autoridad correspondiente y ese convenio que existe también lo inscribes. ¿Por qué? Porque un condominio puede, aparte de tener ciertas obligaciones, del diario, ¿no?, de lo que ellos hacen, administrar, recabar los fondos, etcétera, pueden contratar trabajadores o deben contratar trabajadores. Sí, sí, sí. Para efectos del Seguro Social, ahí sí no hay que el registro del condominio. Ahí o eres persona física o eres persona moral, allá no te aceptan porque ahí estamos hablando de patrón. Y patrón nada más existen dos, o persona física o persona moral. Ahí no entran esto de los condominios, ¿no? Entonces ahí te obligan a que sea persona física.
Entonces estamos hablando de que no nada más existe para persona física, sino para otras figuras jurídicas. Y de ahí claro. está el comodato, está el usufructo, Asociación la en asociación en participación. participación, ¿sí? Todo ese tipo de figuras jurídicas se tienen que inscribir al registro federal. Hablando de la identidad. Otra cosa importante de la identidad. ¿A partir de qué edad? Pues desde recién nacido. Yo he inscrito al Registro Federal de Contribuyentes a niños de 3 años, 5 años, 2 años, ¿verdad? Y lo mismo para un niño que acaba de nacer, ¿sí? Acaba de nacer y va a ser figura pública, va a ser modelo, lo que tú quieras. Este niño lo podemos dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. La respuesta es sí. Pero ¿cómo si no sabe escribir? No, espérame. Hay procedimientos. Tutor o representante legal. ¿Sale? Y él es el que hace toda la inscripción. Oye, ¿y va a tener constancia de situación fiscal el bebé? Sí. Sí. Sí, la respuesta es sí. Entonces, ¿desde qué momento puedes tener una constancia de situación fiscal? Desde el momento en que nace una persona y que así se quiera. Digamos, yo por ahí, independientemente de ello, pues yo, digamos, tuve ahí la posibilidad de a mis hijas, tengo 2 hijas, les mando un abrazo, un beso, las inscribí a los 10 años al RFC. ¿Por qué? Porque en su momento les iba a pagar yo por asimilados. O sea, un honorario por asimilados. Ay, ¿a poco se puede a los 10 años? Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Obvio que como no lo conoces, no le sabes, pues dices, no, mejor espero, lo hago a través de otra persona, cosas de esas. No, que sepan nuestros amigos que todo esto es con experiencia lo que platicamos. Por supuesto, sí. Sí se puede y sí se hace, ¿no? Entonces, la identidad, ya dijimos, es ese nombre, persona física, persona moral, denominación, razón social, etc. Y la edad, estamos hablando desde que nacen. Ahora, hubo una obligación hace 2 años que tanto se hacía ruido. Todas las personas mayores de edad, 18 años. Cumpliendo 18 años. Tienen la obligación de inscribirse al RFC, como obligación. Vamos, a mí me preguntan, no lo hagas, no pasa nada, ¿sí? Pero si lo quieres hacer, adelante, ¿sí? Mis hijas a los 18 años obtuvieron la firma electrónica, sin tener ninguna obligación, ¿eh? Ninguna obligación fiscal. Ah, caray, ¿y entonces por qué obtuvieron la firma electrónica a los 18 años? ¿Qué beneficio iban a tener? Muy sencillo. Para efectos del Seguro Social, a través del escritorio virtual, con su firma electrónica, pudieron sacar sus citas médicas, saber qué consultorio, qué médico, qué clínica horarios, les corresponde. qué Sí, clínica, es todo. verdad, es verdad. O sea, para eso sirven los medios electrónicos, ¿no? Entonces, hoy en día sí puedo decir, todos los chavos, vale la pena que se adelanten a tramitar su constancia de situación fiscal, Lalo, ¿sí? Es muy importante. También, ¿por qué lo digo? Porque mira, mis hijas tuvieron esa oportunidad, bueno, pues también de que en un dado momento yo les orientara, de que supieran cómo tramitar la firma electrónica a temprana edad. Porque, ¿qué crees? Ahora que se titularon ambas, ¿sí? El año pasado y el antepasado, para ellas fue muy fácil meterse a la página de la SEP y tramitar su título, su cédula profesional. Y muchos chavos no tenían ni la menor idea de qué era la firma electrónica. Sí. Titulados, ¿sí? En cualquier área. De hecho, si bien es cierto que se hizo la reforma para que a partir de los 18 años estén obligados a inscribirse en el RFC, la verdad es que también ya lo pedían desde antes. Por ejemplo, cuando tú estás en la media superior y vas a hacer media superior, que es de los 15 a los 18 años, tienes 17 años, tienes 18 años, ya te piden fiel para poderte titular de carrera técnica de media superior. O sea, es algo que ya también veníamos trayendo desde hace mucho. Así es. Entonces, si se dan cuenta, amigos, hablando de lo que es la identidad tan solo, ya estamos hablando de características específicas donde es muy abierto todo esto. Nada más que si hay que saber cómo identificarse, vamos a llamarle así. Digo, te van a pedir también una identificación oficial, que puede ser la cartilla, el pasaporte, el INE, ¿no? Para poderte identificar cuando ya te registres en el RFC. Pero ¿qué crees? Que hay un problemita. Y porque ya nos estamos involucrando un poquito más. Trabajadores. ¿A partir de qué edad puedes empezar a trabajar? De los 15 años. ¿Ok? Sí. Quiero trabajar, mi hijo quiere trabajar a los 15 años. ¿Sí? ¿Cómo le hace para poder obtener su constancia de situación fiscal si no tiene INE?
Luego entonces, en ese sentido, digo, tiene una credencial de estudiante. Sí. Esa credencial de estudiante le debería servir, sin embargo no es así. Tiene que tramitar ante la delegación o alcaldía un documento de identidad. ¿Sí? Yo lo he obtenido, independientemente ya siendo mayor de edad, lo he obtenido también un documento de identidad que incluso ampara el domicilio en donde estoy viviendo. Sí, de hecho normalmente lo sacamos para garantizar que somos de ahí, que estamos ahí, ¿no? Así de identidad. es. Sí, Entonces, sí, en el caso de los chavos que empiecen a trabajar desde los 15 años para poder obtener su constancia de situación fiscal sin tener obligaciones fiscales, ¿verdad? En ese momento hacen ese trámite y posteriormente acuden al SAT para poder tramitar la constancia de situación fiscal. Todas las demás personas, el año pasado, yo acudí como 3 ocasiones al Servicio de Administración Tributaria para ver cómo estaba el proceso de la entrega de esa constancia de situación fiscal, ¿sí? Y era la mayoría de los trabajadores, a veces hasta con todavía el uniforme de la empresa, muy temprano mandaban por bloques y llegaban y todos entregaban su credencial de lector, ¿verdad? Y ya una vez que se las recogían, les daban un ticket y a los 10 minutos salían, o un poquito menos, de 5 minutos salía el representante del SAT y les entregaba su constancia a cada uno, ¿sí? Obvio que había quien los lideraba muchas veces, me tocó estar ahí de chismosito. Decían, a ver, chequen todos que su constancia esté bien en su nombre, apellido, y ahí los tenía como si fuera una escuela, ¿no? Digo, ellos quisieron hacerlo así, pero muchos otros la recogían y no sabían ni lo que habían recogido. Sí, no sabían qué tema es. Entonces, hasta la fecha, mucha gente tiene su constancia de situación fiscal y no sabe qué es, ¿no? Entonces ya lo dije, no, pues, vamos, ya lo dijimos al inicio, documento oficial que acredita que estás inscrito en el RFC y párale de contar. Así es, y debemos de tener mucho cuidado ahorita que comenzamos y les agradecemos de verdad por sus preguntas. Ya vimos que hay bastantes, de verdad, qué amables. Nos vamos a detener en unos 10 minutos a responder todas y cada una de ellas. Y es importante decirles que con respecto al tema de identidad, deben de tener mucho cuidado. Porque, y ahí les va un ejemplo, y seguimos hablando de la constancia de situación fiscal, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Mi despacho se llama Núñez Bautista Despacho, Ampersand, CIA, SC. Núñez Bautista Despacho y CIA. La I es con el ampersand. Bien. ¿Cuál fue una de las cosas que empezamos a notar, que ahorita vamos a hablar de eso, de la entrada del CFDI 4.0? Que obviamente nos piden datos específicos en cuanto al nombre, código postal y régimen, y el régimen fiscal. Bien. Ahora, ok. ¿Qué sucedía cuando de repente queríamos o pedíamos nuestros FDIs contador teléfono? Pues que no se podían hacer. Y decíamos, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Ah, bueno, porque en ese entonces teníamos todavía esta convergencia, esta combinación, convivencia de la versión 3.3 con 4.0. Y me di cuenta que los 3.3 en efecto, pues salía mi CFDI, pero 4.0 ya no. ¿Y por qué? Porque cuando querían hacer mi CFDI, lo ponían como Núñez Bautista Despacho y CIA, y jamás se podía hacer el CFDI. Entonces, ese tipo de detalles, claro que cuentan. Ahí les va otro todavía. Núñez Bautista Despacho y CIA es el nombre de mi firma. Bien, ¿qué sucedió? Pues que en una emisión de CFDI tampoco se podía. ¿Y por qué? Porque la persona que estaba haciendo mi CFDI, mi proveedor, bueno, de hecho fuimos a un restaurante, fuimos a comer rico, fui con mis niños, y no nos podían dar nuestra factura, nuestro CFDI, porque estaban insistiendo que tenía que llevar acento. Núñez lleva acento, claro. Mi apellido lleva acento. Pero una cosa es como yo lo tengo mi nombre, mis generales y demás, y otra cosa es como lo traslade yo a la razón o denominación social de mi empresa. Claro. Entonces, en mi empresa, desde el acta constitutiva, Núñez no lleva acento, pero la señorita es que Núñez sí lleva acento, sí señorita, pero en este caso no.
Y ahí nos pusimos a explicar. Entonces, tengan mucho cuidado porque esos detalles, una letra, un acento o un punto, puede interferir para que no quede bien su CFDI, hablando de identidad. Así es. Fíjate que hay algo interesante porque en esa identidad de la que estamos hablando, en la constancia de situación fiscal, que a lo mejor algunos de nuestros amigos ahorita la tienen ahí en su escritorio para ver si estamos hablando adecuadamente de todo esto, pues yo digo gráficamente ya la traigo la constancia de situación fiscal en mente. Yo sí traje, ¿no?, las mías, ¿para qué? Entonces, trae un código QR del lado izquierdo, parte superior, y parte final del lado derecho trae no es un código QR, es otro tipo de codificación. Eso no te lo va a leer la cámara porque no están, no sé si te das cuenta, chécate la hoja 3 y trae un código ahí. Sí, eso claro. No es un código QR. ¿Sí? Ese es un sello, vamos, codificado, ¿no? Entonces, para que nuestros amigos no vayan a pensar que ese es ahí el código QR, no. El código QR, amigos, que viene en una constancia, si me lo permites. Sí, por favor, adelante. Sí. Este código QR que viene aquí del lado izquierdo en la parte superior, ¿verdad? Ese se puede leer con cualquier cámara de cualquier teléfono, iOS o Android, cualquiera de los dos, ¿sí? Apple, que es lo mismo que iOS, o Android. Entonces pueden leer perfectamente si lo vemos, y a final de cuentas, ese código QR vienen ahí precisamente esos datos que vienen dentro de la constancia de situación fiscal. Ahorita simplemente nada más, amigos, estamos hablando de la identidad. Ya solo de dijimos identidad. El nombre y adicionalmente viene esto del estado. O sea, el estado en que te encuentras ante el Registro Federal de Contribuyentes. Si te das cuenta, he citado mucho el Registro Federal de Contribuyentes, no ante el SAT, las obligaciones, no. Hay un Registro Federal de Contribuyentes que administra el SAT. Es un padrón, ¿no? Entonces, ya a mí me ha gustado muchas veces técnicamente hablarles por su nombre las cosas, ¿no? Entonces, aquí cuando estamos hablando de un estado de situación fiscal, te puede decir activo, inactivo, ¿verdad? Reactivado. O reactivado, ¿sale? Entonces, muy diferente que nos confundamos en materia de seguro social, que dicen baja por no localizado. ¿no? Así es. Allá es diferente, estamos hablando de otras, y muchas veces mezclamos eso con esto. Esto no tiene que ver nada con el seguro social. Luego entonces, ahí en esa parte de la identidad también es importante que veamos el estado, ¿no? Ejemplo, un trabajador hace 15 días dice, contador, pues ya me voy a pensionar, pero me dicen en el seguro social, que seguramente que no fue así, que necesito tramitar mi firma electrónica en el SAT. Pero aquí entre nosotros le quiero decir que yo estoy como inactivo. ¿En serio? Sí, estoy como inactivo. Entonces... menudo problema. ¿Qué hicimos? Dice, estoy como inactivo desde hace como unos 10 años. ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer, le digo, no es obligatorio, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien porque usted... Por el monto de la pensión, él tenía que presentar declaración anual. Claro. O sea, él rebasa los 400,000 pesos mensuales. Entonces, yo pensando en que si hubiera tenido una pensión de salario mínimo, ni tramito la firma electrónica. Vamos y pedimos tu resolución de la pensión. Nada que ver con el SAT, ¿no? Pero obvio que en la FORE le dijeron, oye, es que aquí tu Registro Federal de Contribuyentes, no sé, está marcando un error. Obvio que está enlazado al SAT. Entonces, muy sencillo. Conclusión. Fuimos, tramitamos su firma electrónica avanzada y ya una vez que me la entregó, que me hizo favor de confiar en mí, me la entrega y le cambio su estatus, ¿sí? Lo habilité. Ya le generé su constancia de situación fiscal como en un estado activo. Ahora sí, contador, vaya, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Pues nada más le habilité las obligaciones de asalariado. ¿No? Y una pregunta, contador Telésforo, aprovechando, ahora sí que la primera pregunta sea la mía. Perfecto. Contador Telésforo, y en el momento en el que reactivó, voy a relacionar la constancia con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. En el momento que lo reactivó, ¿no revivió las obligaciones que quedaron pendientes por estar inactivo de los últimos 5 años, como lo marca en la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales? Aquí
se debieron ver revivido. Sí. Ese estatus, porque acuérdate que muchas veces hasta 10 años Hasta 10, sí. las obligaciones que tendrás que cumplir. Pero aquí hubo algo interesante. Fíjate que él estaba más preocupado, no quería tocar ese tema. O sea, me dijo, no, no habrá manera de que me pensione. No, porque mira, aparte vas a tener que presentar declaraciones, ¿no? Y ya después me confesó, lo que pasa es que él tenía ingresos de 650,000 pesos al año. Luego entonces, de los últimos 5 años, él debería tener un requerimiento por la declaración anual de los últimos 5 años. Debería de aparecer en la opinión. ¿Y qué crees? Que no estaba. No estaba. ¿Por qué? Porque hay una regla de resolución miscelánea en donde dicen, si tú tienes saldo a favor, ¿sí? Como esa era su única obligación como trabajador, si tú tienes saldo a favor, podrás no presentar la declaración. Contador, no se preocupe. Ya revisé, efectivamente sí, sus 5 años que usted recibió ingresos por salarios, tiene saldo a favor. Por eso el SAT aquí se quedó calladito. ¿Y no le dijo, pues ahora rescátamelos? No, sí, pero ¿qué crees? Que yo ya en mi opinión le dije, mira, son 1,300 pesos. No, pues no. Son 2,000 pesitos. Le dije, la verdad es que para tu nivel y todo eso, no quiero hacerle ruido al SAT, porque va a salir más caro estar por ahí moviéndole, toda vez de que, pues a lo mejor dicen, oye, pues está bien, ya la presentaste y te voy a devolver, pero antes de devolverte los 1,300, quiero ver tu estado de cuenta bancario. Sí, claro. Ya lo va a hacer de esa manera. Y entonces ya no lo quise. Yo le dije, ya mira, yo te voy a decir una cosa, no des más información de la que no te pidan. Si tú nada más vas a presentar tu declaración. Pero fíjate qué interesante, o sea, tenía que ver con su constancia de situación fiscal. Cuando yo se la entrego, dice, vaya, yo no entendía todo esto, ahora sí le entiendo, porque le empecé a explicar, mira, aquí está su constancia, están sus datos, su domicilio, el domicilio también todo un relajo. Ahorita hablamos del domicilio. Sí, viví en un lado, no, o sea, le tuve, a ver, dígame, vamos a checar. INE con un domicilio, comprobante de domicilio de Telmex con otro, su boleta predial con otro, o sea, claro. Domicilios, él tenía 4 o 5 domicilios. Sí. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Esta nada más es la de la entidad, estamos hablando del Estado, del Estado de la situación fiscal. Y fíjese que le pregunto precisamente porque en el ejemplo que les puse, que ya vi que también por ahí alguien me preguntó algo sobre el ejemplo que di, en el ejemplo que les puse de esta empresa que se dedicaba, es una editorial y tiene, perdón ustedes, y tiene, cuando esta empresa llega a mí, hago mi check-off fiscal, mi diagnóstico fiscal, y veo que tiene sueldos y salarios como obligación asimilables, pero no paga asimilables. Entonces yo le pregunté al socio, oye, ¿no pagas asimilables? Y me dijo, no, nunca he pagado asimilables. Le digo, pero se están presentando las declaraciones. Y dijo, bueno, pero pues en ceros. Le digo, sí, el asunto es, pues hay que depurarlo. Cuando me meto a investigar, resulta que dieron de alta el año pasado tanto sueldos y salarios como asimilables. Que es, por eso se los comento. Y todo tiene que ver con la constancia de situación fiscal. De ahí vino. Me doy cuenta que viene sueldos y salarios y asimilables el año pasado. Y le digo, oiga, pero ¿no se supone que su nómina es ya desde como hace 7 años? ¿Sí? Digo, ok. Bueno, no ha pagado retenidos. No, a partir de este año, por eso dimos de alta la obligación. Ah, ok. Pues no, vamos a corregir. Vamos a corregir porque eso es incorrecto. ¿Y de dónde salió? Y también se los digo como consejo hasta para que salgan a vender mis colegas que tienen despacho, que son independientes, porque ahí está la carnita, ahí es en donde realmente podemos generar negocio. En la corrección, en la regularización, en la parte preventiva, pero también en la parte correctiva. No necesité hacer cálculos ni bases de datos, solamente necesité ir al fondo de las cosas. Pues obviamente presentamos en la constancia la modificación de obligaciones, ¿no? La actividad, como bien lo comenta. Y yo dije, nos vamos a regularizar. Hasta donde la autoridad fiscal me permita regresarme, voy a poner la obligación de sueldos y salarios. O sea, muy aventurado. Porque como ustedes como ustedes ya me escucharon, además de cliente, amigo, socio. Y si vamos a hacer algo juntos es porque va a ser por la derecha. En ese orden de ideas nos fuimos hasta donde más se pudo para regularizarnos. ¿Enteramos retenciones? Sí. ¿Enteramos asimilables? Sí. ¿Con actualizaciones y recargos? Sí. ¿Pero qué creen? Eso fue a petición mía y obviamente de la buena voluntad del contribuyente. Pero por eso le hice la pregunta con todo el teléfono, porque en el momento en que doy de alta nuevamente la obligación, la opinión ya salía negativa los últimos 5 años.
Ok. Sí, O sea, sí, ya salió salarios y asimilables pendientes de los últimos 5 años. Entonces, fíjense cómo está la autoridad fiscal, ¿eh? Bien apuntada, bien amarrado en todo. Sí, aquí obvio que este tipo de servicios especiales que yo le presté, en este caso a este pensionado, ¿no? A ese trabajador, pues de una u otra forma era el corregir toda su situación fiscal. Sí. Fíjate, le entré por un lado, o sea, él me pide el apoyo en materia de seguro social. ¿Sí? Ayúdeme a pensionarme, quiero tener una buena pensión. Y obvio que empezamos con la gestoría, el trámite, previamente pasamos ahí por la modalidad 40, etcétera, para obtener una buena pensión. Pero posteriormente, ya cuando se llega el momento de tramitar la pensión, surte esta situación fiscal y bueno, pues era necesario corregirla, ¿verdad? Por la situación especial del contribuyente. Hoy en día él me ha pedido de favor que ahora para el próximo año 2024, Dios mediante, en el mes de abril le presente yo su declaración. ¿Y por qué? Eso lo propicié yo. Porque él va a tener 2 ingresos en este año 2023. ¿Sí? Por ahí tuvo unos ingresos adicionales todavía en enero y febrero, algo así, como asimilado. Entonces, ese tipo de ingresos que tuvo en este año, más el que va a percibir de la pensión, ¿sí? Que está exento, porque por el monto que tiene hasta 15 veces el valor de la UMA diario de exención, va a rebasar los 400,000. Entonces, la suma de todo eso, con las retenciones que le hicieron, le va a provocar un saldo a favor, estimo más o menos como de unos 12,000, 15,000 pesos. Ahí sí vale la pena. ¿Y qué crees? Como ahorita empezó a requerir un poquito de los servicios médicos, empezó a pedir comprobantes fiscales. Qué bien. Entonces eso le va a provocar que a lo mejor le dé unos 20,000. Le digo, ahora invierta parte de su pensión, hasta en esa parte nos metemos, Es que hay que invierta parte de su meternos, sí. pensión a su salud. Sí, claro. Y es deducible. Sí, por supuesto. ¿No? Y es deducible, y obvio es deducible para este caso el tipo de ingreso donde hubo retención. Digo, si hubo exento y está deducible, no le sirve de nada, ¿no? Pero sí tienes que ser visionario de toda su situación Tenemos fiscal. que estar presente en todas las aristas posibles de un servicio. La Así constancia de situación fiscal, unos lo podrán ver como realmente lo es, un documento de identificación del contribuyente que está sujeta a que pueda tener o no errores, pero también, si tú sabes leer una constancia de situación fiscal, tienes área de negocios, oportunidad de negocios. Desde arriba hasta abajo y hasta la tercera hojita, como lo comentas. ¿Le parece que empecemos a leer las preguntas? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Si quiere arrancar, me arranco. A ver, Eli Durán nos dice, buenas tardes, excelente tema, muchas gracias por compartir los conocimientos. Quisiera hacer una consulta. Tengo el caso de una persona física que su contador anterior lo puso en suspensión de actividades desde el año 2011. Estamos a 2023, no hace 12 años. No obstante, ha estado percibiendo ingresos en forma simultánea de más de un empleador. No sé si desde el año 2000, vamos a pensar que desde el año 2011 lo puso en suspensión, pero ha estado recibiendo en forma simultánea ingresos de dos personas, de 2 contribuyentes, ¿no? Ahora quiere reactivarse porque quiere prestar servicios profesionales como reciclo. ¿Qué contingencias puede tener al reanudar las actividades? Pues lo que estábamos comentando. De entrada, al tener 2 empleadores, está obligado a presentar las declaraciones mínimas de los últimos 5 años, ¿no? Al momento que se reactive, le van a decir, oye, si en esos últimos 5 años estuvo teniendo ese tipo de ingresos, ¿no? Entonces, ahí de entrada, pues, la contingencia se va a medir con los números, o sea, cuánto percibió, cuánto le retuvieron, a lo mejor no debe nada. Bueno, pues es dar cumplimiento a esa obligación, reactívate y manéjate como reciclo. Eso es lo que yo hago. Primero, dime qué ingresos son los que tuviste, préstame tus estados de cuenta bancarios, eso es lo que yo hago. Préstame tus estados de cuenta bancarios y ahora préstame tu firma electrónica para descargar los FDIs. Tiene que coincidir lo que te pagaron contra lo que te depositaron. Claro. Y ya de ahí viene la evaluación de la presentación de la declaración. Bueno, pues yo difiero, no importa. No difiero. De hecho, sumo al comentario del contador Telésforo. A ver, primero que nada tienes la contingencia propia del impuesto que ya comentaba el contador Telésforo, ¿no? Recuerden que tenemos 2 obligaciones, la de presentación de la declaración y la del pago, cuando en la declaración salga impuesto por pagar. De las declaraciones que tienes de impuesto por pagar, pues ahora tenemos la contingencia de actualizaciones y recargos.
Y no solamente eso, yo preguntaría, ¿crees que tu contingencia es por los últimos 5 años, por los últimos 10 o desde 2011? Yo quiero que por favor pongamos mucha atención al 67 del Código Fiscal de la Federación, porque el 67 habla de la caducidad. Y nos dice que son 5 años para que la autoridad nos pueda revisar en términos coloquiales. Pero yo siempre he dicho, sí, esos 5 años son para el contribuyente cumplido. Así es. Para el contribuyente modelo. Todavía no conozco uno bueno en mi despacho. Para el contribuyente modelo. Para el contribuyente que tiene absolutamente todo bien, 5 años. Para quienes nos falte un elemento de la contabilidad y pasemos toda la lista del 28 del Código Fiscal y el 33 de su reglamento, ya son 10, jóvenes, ya son 10. Y yo creo que la mayoría estamos en ese supuesto de 10 años. Sin embargo, otro elemento de la constancia de situación fiscal, otro elemento importantísimo, el domicilio fiscal. Ahorita lo aterrizamos, lo saco para hacer mi comentario. Si seguimos leyendo este 67, dice que para efectos de la caducidad, el contribuyente que esté como no localizado no se pueda localizar, se interrumpe el periodo. Esto es decir, que si a ti te buscan desde el 2010, 9, lo pueden hacer. No son 5 años, no son 10, es por toda la vida. Ahorita que entremos al tema de domicilio fiscal, quiero ser muy puntual en ciertas consecuencias que ustedes tienen que tener en consideración. Y por eso la constancia de situación fiscal es una mina de oro, jóvenes, es una mina de oro. Veo la constancia, veo el domicilio, comparo el domicilio y digo, aquí hay cosas que corregir. En este orden de ideas, tu contingencia, además del impuesto, es la actualización y recargo, es obviamente el hecho de que puedas caer en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, al omitir total o parcialmente una contribución, al no presentar tu declaración anual a la cual estabas obligado, ya estás en delito de defraudación fiscal. ¿Quieres un poquito más? Bajemos más de ese 108 y nos dice que el delito de defraudación fiscal se podrá seguir simultáneamente con el de lavado de dinero. Ahora, todo esto es extremista porque es nuestra labor, sin embargo, tiene sus asegúnes. Depende el monto de lo defraudado, puede desde los 3 meses hasta los 9 años de cárcel. Y cuando se sigue simultáneamente con el de lavado de dinero, puede ir hasta los 15 años. Pero bueno, yo creo que valdría la pena, ya nos quitaron la pregunta, pero yo creo que valdría la pena que sí se reactive, porque tiene que generar ingresos y que... Paso número 2, garanticemos el domicilio fiscal que esté como localizado. Con eso evitamos el 67 que nos revise hasta 2011. Luego, regularizamos la situación fiscal. Con eso, garantizamos que ya no sean 10. Y a partir de este momento, ya una vez regularizados, que trabaje como reciclo y que ya nada más se quede con sus 5 años que la autoridad lo puede revisar. Esos son mis comentarios. Es correcto, muy, muy bueno, muy interesante lo que acabas de mencionar. Y totalmente de acuerdo porque mira, mucha gente, e incluso a lo mejor para algunos van a decir, están hablando del formatito, ¿no? Sí, formatito, vean todo lo que implica como un documento oficial, ¿no? De lo cual nos sirve como pues una manera de ahí nacer también parte del compliance, ¿no? Formar parte del compliance este tipo de documentos, que no es un formatito. Está publicado. Hay artículos que establecen su obligación de obtener, pero no del formato como tal, sino del RFC, ¿no? Y ese RFC, ¿dónde se va a sentar? En este documento. En el alta, en Hacienda, y luego en este documento, que es la constancia para todos los efectos de negocios, vamos a llamarle así, para todos los efectos de una relación laboral, para todos los efectos de un comprobante, de la emisión de un comprobante. O sea, no es un formatito. Estamos hablando de un documento que va a acreditar tu inscripción al RFC y por el cual, si yo estoy obligado a darte un comprobante fiscal digital, tengo también la obligación de verificar que tú tengas, fíjate hasta dónde llega, sí, tengo la obligación de verificar que tú estés inscrito en el RFC, ¿sí? De pedir o que me pidas ese comprobante. Entonces, obvio que en todos los negocios ese documento debería estar presente, ¿sí?
Nada más que, bueno, pues ya ahí hablaremos de lo que es el aviso de privacidad por cuestiones de algunos datos, pero como regla general, ese documento es tan importante como tus demás documentos oficiales. Me refiero al acta constitutiva, los cambios que hagas, ¿no? Entre otros documentos que tengas oficiales, como es el alta en el Seguro Social, tu tarjeta de identificación patronal, etcétera. Ese documento es bien importante. Y muchos, pues vamos como que, pues dale una copia al trabajo y le das a todo mundo copia de la constancia de situación fiscal. Ojo, no hay necesidad, dales copia del código QR. Y con eso es más que suficiente para que ellos puedan hacer algún trámite digamos, de un comprobante fiscal. Y además, digital, contador, etcétera. beneficios del QR. Del lado superior derecho. Cuadrito con manchitas. Beneficios del QR. Si tú cortas tu QR, o sea, no es obligación dar la constancia, pero quieres dar los datos actualizados, el QR te da la constancia, pero ¿qué creen? Con los datos actualizados. Es decir, oye, es que mi constancia es del 2022. A ver, escanea el QR y te va a dar la información que tengas, y que también hayas actualizado ahorita en septiembre del 2023. Entonces es una buena herramienta andar trayendo el QR. ¿Por qué? Porque te da los datos que actualmente tienes. ¿Y qué sucede? Si tú tienes tu constancia de situación fiscal y el día de hoy cambias de domicilio fiscal, para el día de hoy ya no pueden emitir su CFDI 4.0. Claro. En cambio, no tienes la constancia, cambiaste de domicilio, pero les muestras el QR, le va a aparecer el domicilio actual. Es bueno el QR. Así es. Tecnológicamente, pues hacia allá va el SAT, por eso sacó la aplicación del SAT del app del SAT, ¿no? SAT móvil. Porque es para ello, que ya tuvimos una plática para decir, oye, ¿para qué sirve esta aplicación? ¿No? Y la verdad tiene sus bondades. Bueno, pues insisto, para allá va. Eso ya no se va a quitar. Sí. Se quedó, llegó para quedarse. Y esto del código QR, esto que estás comentando es importantísimo. Se recorta, se enmica y se les entrega a los trabajadores que pues muchas veces tienen que hacer viáticos o algún gasto por cuenta de la empresa. El que en tiempo real está que era el equivalente, ¿de acuerdo? Que hace muchos años cortábamos la cédula de identificación fiscal. Sí, todavía me tocó. Y esa la andábamos cargando con los datos atrás. Ahora ya no hay necesidad de ponerle los datos atrás. Al momento de hacer la lectura, ahí vienen todos los datos, el domicilio, el régimen y lo que es la identidad del contribuyente. Maravilloso. Vamos a seguir contestando preguntas. Sí, nada más quiero hacer un comentario por cuestión de tiempo y porque el tema da para más. Vamos a continuar con las preguntas que en este momento tengan que ver con el tema. Si nos da tiempo, al final nos regresamos para poder ver aquellas específicas de otros temas. ¿Va? Por respeto a todos los que les interesó este tema, les agradezco mucho. Nos dice Beatriz Castillo Calvo, un asalariado. No, Andrés Analco, ¿no? Primero. No, pero es que es de otro tema. Sí, por eso. Sí, tiene razón. Beatriz Castillo Calvo, un asalariado con actividad empresarial. ¿Qué código fiscal? Supongo que es código postal. ¿Qué código postal debe de poner en su constancia de situación fiscal? Bueno, pues de una vez entramos en materia. Jóvenes, va a ver la experiencia. Me habla una de mis primas, ella es enfermera, y me dice, Lalo, fíjate que en mi trabajo me están pidiendo la constancia. Me la pidieron cuando me contrataron, pero ahorita me la están pidiendo. Y ya se las llevé. Ya se las llevé, Lalo. Pero es que me dicen que no, que está incorrecta. ¿Y por qué? ¿Por qué te dicen que está incorrecta? No sé. Veo la constancia. No, pues sí, ya tiene 2, 3 años. Veo el domicilio fiscal. Y digo, ya sé por dónde. A ver, enséñame tu INE. La INE, se casó mi prima, pues obviamente el domicilio es de su actual casa. Le digo, ¿sabes por qué no te la acepta? Porque el domicilio es otro. El domicilio es otro. Ay, Lalo, entonces, ¿qué puedo hacer? Porque la verdad es que me investigué, que ahorita vamos a hablar de eso, la forma en poder sacar mi constancia. Entonces me metí a SAT ID y me tardaron como 5 días más o menos y me enviaron a mi correo mi constancia, pero con la misma información. Y le digo, pues sí, porque si quieres hacer modificaciones, no es que hagas una modificación en la constancia. La modificación o actualización es en el portal, es en tu base de datos, es en tu información como contribuyente. Tenemos que hacer una actualización del domicilio fiscal. Tienes que tener contraseña y fiel. No, pues por eso utilicé SAT ID, porque no tengo nada. Chalas, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Este contexto que les quiero dar es por lo siguiente.
nos preguntan si un asalariado de actividad empresarial, ¿qué código postal debe de tener en su constancia? Hablando del domicilio, jóvenes, artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Personas físicas, primera parte. El domicilio fiscal es en donde tengas tu centro de negocios, en donde tengas tu local. Si tienes actividad empresarial, es tu local. Tengo una tienda, tengo un taller, tengo cualquier negocio, el domicilio fiscal es tu local. Segunda opción. No eres actividad empresarial, el lugar en donde realices tus actividades. Puede ser tu patrón, puede ser tu empresa. Hablo de asalariados y hablo hasta de servicios profesionales. Bien. Número 3. Si no tienes ni una ni dos, tu casa. Eso sí, si llega la autoridad, vas a tener 5 días para aclararle a la autoridad si es o actividad empresarial o si no es actividad empresarial. Entonces, resumiendo, en este caso, actividad empresarial, ¿qué código postal debería de tener en la constancia? El del local, el de su negocio, en donde esté su centro de negocios. Oye, soy actividad profesional, soy trabajador, ¿cuál es el código postal? Pues ya lo menciona, el lugar donde desempeñas tus actividades. Por eso es que muchos trabajadores tienen como domicilio el lugar donde trabajan. Es que está mal. No, jóvenes, está bien. Porque así lo dice la ley. Oye, es que tengo el domicilio de mi casa. Estás perfecto porque caes en el tercer supuesto del domicilio fiscal. Entonces, tengan mucho cuidado porque no es cualquier domicilio. Ahora, es que por cuestión de tiempo, pero bueno, ahorita voy a... El tema es, jóvenes, ¿por qué tanta importancia de esto? Porque si tú, siendo actividad empresarial, asalariado, asimilable, actividad empresarial profesional, reciclo, lo que tú quieras, tienes tu domicilio fiscal y cualquier dato erróneo, ¿qué nos dice el 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿De qué nos habla el 27 en general? De los requisitos de las deducciones. Y si tenemos en el CFDI un dato erróneo, como lo puede ser un domicilio fiscal equivocado, el CFDI no es deducible. De ahí viene. No es tanto, entiendo el tema de los trabajadores, pero la idea es la no deducibilidad de todo lo que hagamos. Ese es el fondo. Mayor fiscalización. Equivócate en un elemento del CFDI, no cumples con los requisitos del 27. Porque es el CFDI, pero llenado de manera correcta. Vámonos al 29 y 29A, requisitos de los CFDIs. Entonces, ahí viene el fondo y ya no me sigo porque nos da más tiempo. Sí. Adelante, con todo. Quería hacer un comentario, ¿no? Digo, a lo mejor no es que difiera, es que ni el mismo SAT sabe cómo se maneja esto. Sí. Yo si me preguntaran así con una categóricamente una buena asesoría, tendría que analizar primero, vamos a pensar, supuesto número 1. De salarios yo recibo 100 mil pesos mensuales. Sí. De salarios. Y en la actividad empresarial, pues vendo ahí chucherías. Recibo 5 mil pesos mensuales, 8 mil pesos mensuales. Fíjate, el ingreso preponderante es el de los salarios, ¿no? Sí. 100 mil contra 5 mil de actividad empresarial. Entonces yo diría, a ver, ¿cómo pensaría el SAT? Tu domicilio fiscal es el de la empresa donde tú laboras. Hablando de los trabajadores. Por la parte que tú tienes ingresos de 100 mil, es el domicilio donde laboras. ¿Sale? Sí. Y ahora bien, ¿por qué no das de alta una apertura de un establecimiento local donde tienes esa actividad 2? ¿No? ¿Por qué? Porque ahí ya vas a tener ante el SAT 2 códigos postales. Ojo para nuestros amigos, no nada más existe un código, pueden existir 2, 3, 4, 5, 20, 200, 400 códigos postales en el SAT. ¿Escucharon bien? De 1 hasta N número de códigos postales en el SAT, que eso es algo que no lo saben casi. Por eso la importancia de decir, oye, vamos a platicar de la constante situación fiscal, porque lo ven como un formatito. No es cierto. No. La verdad, ¿por qué? Porque a final de cuentas yo tengo contribuyentes que tienen diferentes códigos postales. Hacen lo mismo y algunos otros tienen diferentes giros. Claro, y en la emisión del CFDI viene el código postal de donde se realizó la operación. Así es, la ley te obliga, te dice, deberás, si tú tienes algún centro de operaciones, tienes que darlo de alta, apertura de establecimiento local. ¿Por qué lo hacemos? Precisamente por ello. Porque cuando solicitamos comprobantes por cada establecimiento local, nos los dan con el RFC que le corresponde a cada establecimiento local, ¿sí?
Digo, lo mismo puedo sacarlos todos con un solo código postal de la matriz, pero si cada establecimiento local tiene su contabilidad y tiene sus operaciones, pues llévate los comprobantes a cada establecimiento local. Digo, por cuestión administrativa y hasta por cuestión fiscal. Sí, Y aún más, te voy a decir por qué. Porque todos esos establecimientos o locales tienen trabajadores. Sí. Y yo estoy timbrando sus comprobantes fiscales digitales de esos trabajadores por cada establecimiento local. ¿Y qué crees? Que el contador no podía, le decía, oye, tus comprobantes están saliendo todos con un código postal de la matriz. Y además la matriz está en la Ciudad de México y tus sucursales están en el interior de la República. Está totalmente mal eso. ¿Qué tuvimos que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues, le digo, pues tienes que dar de apertura a los establecimientos o locales. No, pues es que ya los tengo. Al final ya los tengo. Pues entonces vamos a configurar el sistema de nóminas para que se asocie cada código de postal con los trabajadores donde prestan sus servicios. Asunto arreglado. O sea, eso costó una buena asesoría. Sí. ¿Sale? Y nada más por un detallito de préstame tus constancias de situación fiscal. Y sí, ya con eso confirmé que tenía diferentes códigos postales. Claro. ¿No? No, bueno, es que de verdad debemos de ser empáticos con las personas. El trabajador se vuelve loco porque el trabajador dice, es que me quieren retener mi sueldo, quieren rescindir de mi... quieren pagar menos. El chiste es de que todo este problema es porque no les doy mi constancia de situación fiscal. Ok, lo entiendo como trabajadores, el desconocimiento, y precisamente hacemos este tipo de foros para aclarar estos puntos. ¿Qué hace el patrón? Es que si no me das la información correcta, real, no te voy a pagar, pero no. Para mí el efecto es que no sea deducible. Porque no cumple con un requisito del 27 y los requisitos de los FDIs del 29A. Bien. Pero un ejemplo muy claro hasta qué nivel tienen que llegar. Ahí les va. El domicilio fiscal de su servidor, de mi oficina, el domicilio fiscal, deben de entender que para personas morales es el lugar donde está la administración de la empresa, en donde se toman decisiones, en donde está la influencia. Por lo tanto, mi domicilio fiscal es un local en el que ahí me encierro para tomar mis decisiones, ¿de acuerdo? Que es al lado de la casa de mis padres. Una accesoria dentro de la casa de mis padres. Entonces, ahí es mi domicilio fiscal. El problema para la verificación de domicilio fiscal, porque decían los del SAT, si este es tu domicilio fiscal, local A, tiene que aparecer tus comprobantes local A. Pero como solo aparece tu domicilio, quiero entrar y visitar tu casa. Quiero entrar y ver si en verdad esto parece una oficina de despacho de abogados y contadores, lo cual se me hizo bastante absurdo. Claro. Totalmente absurdo. Pero vean hasta dónde llega. Por una letra, el mismo domicilio, pero si yo no diferencio que estoy en un solo sector, que estoy en una parte de ese domicilio o que estoy en todo, también grave problema. ¿Por qué? Porque en efecto podría considerar la autoridad que no es el domicilio, no te ponen como localizado y tú sigues con tu problema porque, bueno, dices, ¿soy local A o no soy local A? ¿No? Es un ejemplo más. Seguimos leyendo preguntas. Así es. Dice Elizabeth Candelaria, ¿puedo inscribir a un niño de 7 años? Claro que sí. La respuesta es sí, siempre y cuando tenga un tutor o un representante legal. Porque ella es la persona indicada que va a asumir la responsabilidad ante las autoridades fiscales. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta, igual, con mucho respeto les comento. Por ejemplo, hablando específicamente del tema del IEPS, es un tema que realmente necesita que hagamos una charla, realmente se requiere. Su servidor dio un curso, íbamos a dar 3 sesiones, se quedó en 2, vamos a recuperarlo. Dice, estimados maestros Raúl M. Torres, y hablando de IEPS, en mi práctica profesional he notado que donde se tiene más detalle los contribuyentes es en determinar si su empresa o no es contribuyente de IEPS, cuando en ajene no importen, presten servicios, pues en algunas veces se dan de alta obligaciones que no les corresponde y otras veces no las tienen y aún y cuando son contribuyentes de ese impuesto. Mira, para efectos de la constancia, y tu pregunta me la llevo, porque tenemos varias del tema, pero para efectos de la constancia, no es lo que diga la constancia. Claro.
Debes de someterte a lo que te imponga la ley específica y caer en el supuesto para que se habilite tu obligación o tu derecho. En este orden de ideas necesitábamos, aparte, no podemos dar una respuesta nada más así al aire. Necesitaríamos revisar documentación y les voy a poner un ejemplo rápido. Una empresa que se dedica a importar polvitos para helado. Polvos para helado, importar. Sin embargo, se decía que no es contribuyente de IEPS por la importación, pero por la enajenación del polvito para los que sí hacen helado, sí. Fue un tema tan controversial que tuvimos que ir a la Prodecon para que se pronunciara, al SAT para que se pronunciara y se determinó que no éramos contribuyente de IEPS. Sin embargo, Comercio Exterior levanta la mano y dice sí, sí eres contribuyente en la importación de este producto. Fue todo un tema que después se los platicaré. ¿Y cómo se resolvió? No somos contribuyente de IEPS, claro. Pero ahora a pedir saldos, pagos de lo indebido y demás y demás. Y ahí estamos, ¿eh? De hecho, ese proyecto es grande. Si alguien quiere entrarle y nos asociamos y hacemos algo, ¿eh? Porque verdad es un proyecto grande. Bien, la siguiente pregunta, control teléfono. Sí. Connie Valdés Garduño nos dice, tengo una duda. Para pasar pensión Para pasar pensión al papá le piden la constancia de situación fiscal de la mamá. ¿Tiene algo en común o por qué se la piden? Pues no, dice para pasar pensión al papá. No le entiendo ahí, pasar pensión al papá. O sea, habla de cuando, pensión alimenticia, o sea, de cuando se separa la... Es que la pregunta la formuló... Sí. Pensamos que hablábamos de pensiones, ¿no? Pero hablamos del castigo. Sí, estamos entendiendo como el castigo, ¿no? Que no es un castigo. Ok, entonces, para que una persona le paguen una pensión alimenticia, no se tiene la obligación de pedir la constancia de situación fiscal. En ninguna Porque es un acto jurídico en donde la beneficiaria no es la mamá, son los hijos. La mamá es la intermediaria en recibir ese monto de la pensión y va destinada para la alimentación, vestimenta de los hijos. Entonces no tiene que ver, ahora te voy a decir algo bien importante, Lalo. Ese tipo de actos, porque yo en donde trabajo, les descontamos pensión alimenticia a los trabajadores. Déjame decirte que al trabajador se le timbra su salario y el descuento también. Entonces ese descuento ya pagó un impuesto, ¿sabes? Claro. Entonces no puede estar pagando más impuestos. Por lo tanto, ese dinero que se descuenta al trabajador a través de su recibo de nómina timbrado, se le entrega vía transferencia bancaria, vía acreditamiento de una identificación oficial de la persona que recibe el dinero, ¿verdad? Y de la orden del juez, etcétera. Entonces tenemos toda esa documentación que ampara y hace constancia de que estamos cumpliendo con la obligación del juez, descontar un dinero y entregárselo a la mamá. ¿Sí? O a la persona a la que se le haya designado como el albacea, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se requiere la constancia de situación. ¿Por qué? Pues a lo mejor nada más para controles o para otra cosa, pero no hay necesidad. Y si no, que le digan al juez. No tiene la obligación. Y el juez entonces va a condenar al patrón y decirle, oye, espérame, ¿por qué le estás entregando con condiciones? ¿No? Y yo nada más quiero aclarar algo y también quiero saber su opinión. Una cosa son los efectos fiscales y otra los efectos laborales, y otro los efectos para seguro social. Y los jurídicos. De tal suerte que cuando hablamos del domicilio, digo aclarando el punto, cuando hablamos de domicilio, el domicilio fiscal es el del 10 del Código Fiscal de la Federación. Correcto. Domicilio fiscal. Oye, pero yo puedo tener entonces otra dirección para otros efectos, por ejemplo, laborales. Sí, porque la supletoriedad en materia laboral se da con el Código Civil Federal. Y el Código Civil Federal en su artículo 25 establece que domicilio es el lugar en donde residan. Ahí es al revés, en donde vivas. Y si no estás en donde vives, en donde trabajas. ¿Y qué crees? Y si no estás en donde trabajas, adivina, tu domicilio es en donde te encuentren. Por lo tanto, jóvenes, hashtag dice, no todo es fiscal. Debemos de ver también cómo nos lleva esto a otras materias. En materia laboral, domicilio de los trabajadores, o en materia laboral, el domicilio, o para efectos civiles, el domicilio es en donde yo viva. Si no es ahí, en donde realice mis actividades.
Si no es ahí, en donde me encuentre. En cambio, para efectos fiscales es otro tinte. Claro. Que es en donde esté mi local, luego en donde realice mis actividades y al final, la última opción, que es la primera del Código Civil Federal, en donde viva. Por eso hay que tener mucho cuidado y diferenciar cuál es la que nos aplica. ¿Por qué lo comento, contador? Porque en el tema de pensiones yo tendría que decir, ¿ya ahí qué tiene que ver la constancia de situación fiscal? Claro. En su defecto, te voy a dar la de donde vivo, porque es lo que dice el Código Civil Federal. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Así es. Bien. Pero que no tendría que ver nada lo laboral con esta orden del juez. Dicen, oye, descuéntale y entrégaselo, ¿no? Sí. No debe haber condiciones más que el tiempo a que determinó el juez y el monto. Sí, ¿sí? así es. Bien. Esta pregunta está interesante, me gusta. Eduardo Lodbrok, ¿cómo obtener la constancia de situación fiscal de una persona que ya falleció y que se requiere para que los familiares puedan realizar trámites pendientes que dejó la persona que ya no está con ellos, me imagino? Es muy sencillo y te lo voy a poner como ejemplo porque ya pasó. Desafortunadamente ya pasó. La manera en cómo lo resolvimos es, siendo actividad empresarial o siendo sueldos y salarios, siendo persona física y la persona fallecida haya dejado albacea, testamento, cualquiera de los que estén dentro del documento puede ir a solicitar la información, no solamente de la constancia, cualquiera del SAT, incluyendo su situación fiscal del contribuyente fallecido. ¿De acuerdo? Número 1. Número 2, cuando no hay testamento, cuando está intestado, bueno, el albacea que se nombre según el juez es el que puede ir con este nombramiento a solicitar al SAT la constancia de situación fiscal y no solamente eso, tiene que avisar del fallecimiento y ahí mismo... Eso es lo primero que tiene que hacer la ley. Sí, claro. Eso es lo primero que tiene que hacer. Más que la constancia de situación fiscal, avisar que ya... no es la idea ir a tramitar una constancia de situación fiscal. Para después avisar que murió. No, pues no. Y después decir, oye, pero ya está fallecido. No, voy a tramitar el aviso de baja de cancelación del RFC por defunción. Y te dan una constancia. Y te van a decir, bueno, a ver, acredite que usted es el representante legal o el albacea para poder darlo de baja. Ya una vez que tienen dado de baja, ahora sí puedes tramitar la constancia de situación fiscal con la baja ya de inactivo por fallecimiento, ¿verdad? Pero es acto secundario, que esa es la que en un dado momento, con esa constancia de situación fiscal, es con la que va a poder hacer los demás trámites que estén pendientes. Claro, hay que ver si hay obligación, porque mira, muchas veces, ya falleció la persona, pero puede ser que nada más cambia de estafeta cuando dejas bienes en arrendamiento. Claro. O sea, dices, lo voy a dar de baja al contribuyente, pero ¿qué crees? Que las obligaciones fiscales las adquiere los copropietarios o la persona que haya sido designada ya como el nuevo beneficiario de esas rentas, ¿no? Sí, así es. Entonces hay muchas cosas interesantes, pero aquí la respuesta fue correcta la que dijiste. Excelente. Nos dice Miruska Gilmen. Hola, una duda. ¿Por qué razón en la constancia de situación fiscal no se reflejan las actividades económicas? A ver, varias razones. La primera es porque lo que sucedió, por ejemplo, con el domicilio fiscal, son errores de la propia plataforma, son errores. ¿Y por qué sí errores, contador Telésforo? Porque en un día pude sacar mi constancia con el estatus del domicilio como localizado y en otro día ya apareció en blanco. Lo volví a sacar por otros medios, me refiero a otro equipo de cómputo, mejor dicho, y ya salió bien. Entonces creo que de ahí tienen un error desde la plataforma. Número 2, porque es posible que a lo mejor no esté actualizada tu información. Es la obligación del contribuyente tener actualizado su información en el Registro Federal de Contribuyentes de conformidad con el 27 del Código Fiscal de la Federación. Y al SAT y al RFC, a este registro, debemos estar actualizados en nuestra identidad, en nuestro domicilio y en nuestra situación fiscal. Si no tiene actividades, puede ser que sea un error de la plataforma o puede ser que requieras de una actualización de esta información, ¿de acuerdo? Puede ser, no sé. Sí, mira, en esto estaba revisando precisamente mi constancia de situación fiscal como empresa y como persona física. Y obvio sí tengo las actividades. Ah, también las trajo. Sí, las actividades que capacitación con experiencia y con ejemplo, ¿no? Entonces, aquí dice claramente, ya leímos lo que es la parte de la identidad.
has estado tocando un poquito lo del domicilio registrado, ni siquiera dice domicilio fiscal, ni domicilio legal, De hecho. domicilio registrado, ¿sí? Porque ya dije, puedes registrar varios domicilios con diferentes códigos postales. Y luego el tercer punto es lo que son las actividades económicas. En mi caso, para el tipo de actividad, dice servicios de consultoría y administración. Fíjate, yo me di de alta en esa actividad económica, ¿verdad? Desde el año 2008, o sea, prácticamente ya tengo algunos años, con esta sociedad, en donde dice servicios de consultoría y administración. Obvio que yo me dedico a dar capacitación, me dedico a dar a hacer auditorías laborales, de seguro social, en su momento fiscales, ¿no? O sea, abarca muchas, pero yo tengo esta actividad económica como principal, ¿no? Que abarca todas esas. Ya al momento del tema del CFD, ya es ahí lo que tú vas, los actos que vas, los servicios que vas prestando, ya los vas clasificando por los actos o actividades, ¿no? Pero a final de cuentas después, o sea, sí tengo estas actividades y como persona física tengo la actividad económica de asalariado, ¿verdad? Bueno, más bien es el régimen ahí, el régimen, porque ahí como actividad económica estoy como sueldos y salarios y conceptos asimilados. Yo, Telesforo Ávila, ¿sí? Y luego ya como régimen asalariado y luego como accionista, socio o accionista. Entonces, qué bueno que tocó ese tema. Ese es otro de los temas, ¿no? O sea, estamos viendo cómo se estructura y debes estar, o sea, yo no tengo duda de que mi constancia está bien, está mal, está perfectamente bien como persona moral o como persona física, pero en su momento, pues tuve que revisarla, tuve que estar convencido de que es el documento que me va a acreditar y que me va a dar Claro. esa tranquilidad de lo que yo voy a hacer fiscalmente, ¿no? Eso es importante porque que tiene que ver con nuestra siguiente pregunta de Eduardo Lodrock, que le vamos a cobrar un honorario a nuestro amigo. Fíjense, dice que se inscriba a CADEFI, que está en la membresía, ¿no? Que considero que la constancia de situación fiscal sí es un medio donde comunicamos que estamos inscritos. De hecho, eso es el documento que te identifica como contribuyente. Eso es. Así es. Pero creo que también que sí tiene efectos civiles, como lo es la enajenación de acciones, en donde el notario nos solicita la documentación necesaria para realizar el trámite, y al igual que la enajenación de un bien inmueble, que ante el notario, ¿ustedes qué opinan? Sí estoy de acuerdo y le voy a decir por qué, parcialmente. Sí. Porque ese es lo que dice. Y de hecho, permíteme un segundo. Permite. 2.4. Ahí está. Regla 2.4.17. Habla de lo siguiente. El notario, el fedatario público, tendrá por cumplida su obligación de garantizar que la persona está inscrito en el RFC, siempre y cuando muestre la cédula de identificación fiscal o muestre la constancia de situación fiscal. O sea, tu primer comentario es la respuesta al segundo. ¿Considero que es un medio en donde comunicamos que estamos inscritos en el RFC? Sí. ¿Que tiene efectos civiles? No. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son estos efectos civiles? Estamos hablando del mismo punto de arriba. Es decir, el notario tiene por cumplida su obligación de informar que la persona está inscrita en el RFC siempre y cuando conste en una constancia de situación fiscal o cédula. Pero, ¿cuál es el efecto? El efecto es solo garantizar que está inscrito en el RFC, ¿de acuerdo? Pero no es como que no te doy mi constancia y me voy a ir a la cárcel, ¿no? Ok, yo ahí difiero un poquito. Adelante. Yo difiero un poquito. No es un documento civil. No. ¿Sí? O no tiene efectos civiles, porque a final de cuentas el acto de la enajenación es un acto comercial. Sí, claro. Sí. Entonces, digo, por una parte. Número dos, porque yo he hecho enajenaciones de acciones en diferentes empresas, ¿no? Hashtag tengo el mismo caso. Y la verdad, esto que dice el notario nos pide la información. ¿Qué crees? En cuestión de la constancia de situación, desde que tú te constituyes como empresa, ¿sí? Como empresa, tú puedes decir, no la tengo. No se preocupe, así lo asiento en los estatutos y así se asienta. El notario dice, yo lo asiento y tienes 30 días para que en un dado momento me compruebes. Bueno, y si no lo compruebo, ¿sí? Obvio que la mayoría de nosotros vamos a decir, sí, pues ahí te va, déjame ver cómo le hago para tramitarla y traértela. Pero le dan 30 días. En el momento que te constituyes,
no necesariamente necesitas tenerla. Pero si tienes otros medios en donde el notario ya eres cliente de él y todo eso, no te preocupes, ya sé que estás inscrito y todo eso. Sí, y él lo da por asentado. Digo, pero finalmente él debiera hacer y como lo dice, se dará por cumplida la obligación si la persona está inscrita en el RFC y lo comprueba por medio de su constancia. O sea, eso es correcto. Lo único que compruebas es que está dado de alta en el RFC, pero no es que tenga efectos civiles. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, es el deber ser a veces. Y ya últimamente también la idea es que vayamos ya defendiéndonos poco a poco, ¿verdad? Ayer me decían, pongo en el estado de mi Facebook, que a partir de cuándo se puede otorgar el permiso de paternidad. Okay. ¿Sí? Que otorga la Ley Federal del Trabajo. Ninguna otra ley, ¿eh? Sí, Ni claro, la Ley del Seguro Social. claro. Porque la duda fue de la contadora que dice, de una contadora que dice, es que no se vale que contrato un trabajador y al mes, oiga, voy a pedir mi permiso de paternidad porque voy a ser papá. Nunca me dijo que iba a ser papá. Pues no tiene la obligación de decirte que iba a ser papá. Sí. Pero es que yo le dije que la Ley Federal del Trabajo establece que debe ser 1 año para tener derecho al permiso de paternidad. Hombre. Le digo, a ver, no, vamos a leer el artículo 132 en su fracción 27, ¿no? O la fracción X. Y ya le digo, a ver, ¿dónde dice aquí? Y peor aún, dice otro, no, es que desde el momento en que nace, en ese momento en automático ya tiene el permiso. Espérame, no. Tampoco. Ejemplo, yo estoy en Monterrey, Lalo. O sea, yo trabajo para tu empresa y estoy en Monterrey y tengo que terminar una auditoría sí o sí. Y me avisan que ya nació mi hijo. Y yo en el contrato que firmé contigo como trabajador que tengo que entregar, no puedo decir, me voy a regresar, porque te voy a pedir mi permiso de paternidad. Sí. No, termino mi trabajo 3 días o 5 días o 15 días porque estoy en una plataforma de petróleo. Claro. ¿Sí? Y cuando regrese te presento mi permiso de paternidad. Mi permiso de paternidad es un escrito con puño y letra, por lo menos le presenté, te comunico que solicito mi permiso de paternidad en términos de este artículo, fecha, firma y todo, y te lo entrego. ¿Sale? Y una cosa es que tengas la posibilidad de pedir tu permiso de paternidad, que tienes el derecho, en el momento que te conviertes en padre y después lo pides, pero ese derecho está ganado desde el momento en que eres trabajador. Así es, tienes que ser trabajador. No importa si seas o no seas padre, ya está dentro del paquete. Cuando lo seas, aplicarás y solicitarás el permiso, pero ya es un derecho ganado. Así es un derecho. Fíjate, entonces de ahí salen 2, 3 cositas que culmino con ello, porque no es el tema, pero qué interesante está de que la gente, digo, así como ahorita y con todo respeto, dice, ok, si es un documento civil, está bien, vamos a ver así, pero no necesariamente. Claro. No necesariamente. Acá en esta cuestión del permiso estoy diciendo que es un escrito que se hace, es un permiso, puede ser hasta verbal, ¿verdad? Los permisos pueden ser verbal. Aquí es con goce de salario. ¿Y qué crees que dicen? Entonces les digo todavía, le estoy dando hasta la respuesta. Bueno, ya si es un permiso con goce de salario, luego entonces en materia de seguro social dentro del SUA capturan ausentismo. No, pues me dicen, no, ¿qué crees? Estás mal. ¿Por qué? Porque le estás pagando salario y el salario es el elemento de la contribución del seguro social. Sí. ¿Y dónde está la prestación del servicio? Claro. No hay prestación del servicio. Entonces, al no haber los elementos de una relación laboral, rompes con ello. Sí. Y por lo tanto, ese es un permiso que aunque le pagues ese derecho, porque si no, entonces imagínate, pregunto, pues, las liquidaciones se las informas al Seguro Social cuando tú liquidas a un trabajador. No, los 3 meses ni los 12 días tampoco lo haces, entre otros conceptos. Por lo tanto, al no ser parte de la naturaleza del trabajo, porque eso no te lo están dando por tu trabajo, te lo están dando como un derecho, tú ya lo dijiste. Claro. Entonces, por lo tanto, se presenta el permiso en materia de Seguro Social. Bueno, ya por ahí ya quedó un poquito más claro, decir, ¿saben qué? Entonces acá aplícalo en el seguro, porque en el Seguro Social dice, otra persona dice, ¿y el certificado de incapacidad dónde lo tramito? O sea, no hay certificado, es un permiso, ¿no? Pero a lo que voy es que interpretemos bien las cosas, hay que estar bien preparado, hay que a veces consultar al especialista, ¿no? Y la verdad también tener mente abierta, porque los supuestos pueden ser miles. Así es. O sea, de verdad, la mentalidad abierta, no cerrarnos, aprender a escuchar. Y como cito al maestro José Antonio González Castro, que le mando un saludo, sé que ahorita está pegándole duro también a un curso. En materia fiscal, pues nadie tiene la verdad absoluta. Claro. Y de hecho, en la mayoría de las materias. Continuamos con las preguntas. Mire, afortunadamente llegaron bastantes.
Bastantes gracias. Juan Arturo Guzmán Otero, ¿por qué ya no aparece mi dirección? Está localizada en la constancia de situación fiscal. Bien, pues precisamente también ya lo habíamos tocado. Puede ser las mismas razones, Juan Arturo, de que ahorita se me ocurren. La primera es ese error de la propia plataforma, porque a mí ya me pasó. En un momento saqué mi constancia, decía estatus del contribuyente con su domicilio y después lo vuelvo a imprimir, ya aparece en blanco, después lo imprimo en otro equipo y aparece el dato. Entonces puede ser un error de la plataforma, pero también cuando no aparece es porque muchas veces no está actualizada nuestra información y como ya lo comentaba, tenemos la obligación de tener nuestra información de conformidad con el 27, tratándose de nuestra identidad, nuestro domicilio y nuestra situación fiscal. ¿De acuerdo? Nos vuelve a preguntar Juan Guzmán Otero. ¿La CIF, cédula de identificación fiscal con QR, es la representación corta que puedo llevar en mi cartera? Sí, la CIF digo, es que en la plataforma del SAT puedes descargar la constancia de identificación fiscal, ¿verdad? De manera separada. Y es claro, un cuadrito, ese es el que puedes descargar, imprimir y enmicarlo y guardarlo en tu cartera. Y la otra es de la constancia, recortas ese cuadrito y también lo mismo. Lo identificas nada más. Lo que pasa es que ¿cómo vas a identificar el nombre? Entonces sí es importante que mejor la cédula de identificación fiscal, porque esa lleva tu nombre. Ese QR sí lleva tu nombre. Y la constancia de situación fiscal solamente es el cuadrito y dice de dónde. Tendrías que recortar como que un poquito más para que te dé los datos que vienen aquí al lado del QR. Entonces, un recuadro mucho más grande. Entonces ya no te va a caber en la cartera. El otro es un poquito más pequeño. ¿Sí? Pero sí, digo, aquí a final de cuentas, digo, en una, vamos, es sí tamaño como tarjeta de presentación, se recorta y adelante. Excelente, la siguiente, contador. Mere Cortés, mi constancia de situación fiscal dice reactivado y soy sueldos y salarios, pero además dice asimilados a salarios. ¿Es correcto? Sí, la respuesta es correcta. Sí, estamos hablando del mismo título, el mismo capítulo, es sueldos y salarios y asimilables a salarios. Así es, como una sola nomenclatura de una línea, ¿no? Así es correcto. Dice, bueno, antes, reactivado, soy sueldos y salarios, pero además dice asimilables. Ok, ya. Sí, está bien. Es lo que yo hice, yo lo reactivé a la persona. Otra pregunta, estoy invirtiendo en mi salud, ¿los CFDI debe venir el D01? Que me imagino que es la deducción de gastos médicos, ¿no? Sí, y me expide mi factura 2 días después. ¿Hay algún problema? En algún tratamiento estoy haciendo transferencia, pero no pago todo el tratamiento médico ahí, como debe de ser el CFDI. Gracias por su... Ok, a ver, en efecto, si tú eres sueldos y salarios, la deducción que te aplica son las deducciones personales y debes de pedir en uso de CFDI como deducción personal. Punto número 1, lo que comentas es correcto. Número 2, deben de estar pagados por medios electrónicos, cheque, bancos, transferencia tarjetas y demás. Por lo tanto, en efectivo no es posible. Ahora, dice que la factura te lo dan 2 días después, no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿sale? Nos vuelve a preguntar Juan Arturo Guzmán Otero, ¿hasta cuántas actividades económicas puedo tener en mi constancia si tengo un régimen? ¿Hasta cuántas actividades si tengo un régimen? Supongo que debe de ser fiscal, ¿no? Porque dice régimen económico. Las que quieras, las que tengas. Las que tengas. Sí, porque además te piden ahí en qué porcentaje tus actividades económicas son preponderantes, ¿no? Incluso hablando un poco en términos matemáticos, si me lo permite. Hasta el 100%. En la constancia, hasta el 100. Hasta 100, porque la constancia no permite medios puntos. Claro que no. Entonces, si tienes que ponerle el porcentaje de cada actividad, considerando que el mínimo es 1, puedes tener hasta 100. Hasta 100. Sí, hasta 100 actividades. Yo, por ejemplo, como persona física, tengo contabilidad, auditoría, de abogado, y ahora ya se permitió, ya soy chamán también. Ya. ¿Y en qué porcentaje? 60, 20 y 20. Así es. 60, 20 y 20. Sí, pero entonces matemáticamente pues era hasta 100. Así es, ¿no? Sí, exacto. Ya se van a acabar las preguntas o hay más, por favor, échenolas. Andamos, pero sí. Ok, entonces la última, que es de Carlos Pérez, dice, si tengo más de un negocio con diferentes códigos postales, ¿cuál de todos sería mi código postal de mi domicilio fiscal? Pues ya lo dijimos, todos. ¿Por qué? Porque cada código postal de tu establecimiento es el que factura con ese código postal, es el domicilio de ese establecimiento. Así es.
tiene diferentes domicilios fiscales. Sí. O sea, a final de cuentas la respuesta es, si tienes diferentes, aquí lo que tienes son diferentes códigos postales, tienes diferentes domicilios fiscales. Cada establecimiento local es un domicilio fiscal. Por lo tanto, pues debes solicitar comprobantes y todo con cada uno de tus códigos postales, que son tus mismos domicilios fiscales. Excelente. ¿Ya no hay más preguntas, equipo? ¿Hasta ahí nos quedamos? Ok, entonces es aquí. Sigamos entonces con la estructura, sí. por si sale alguna otra. Claro, ¿no? sí. Entonces, retomando, ya hablamos del código QR, ¿verdad? Claro. Que a final de cuentas es un cuadrito ahí que tiene unas manchitas, negra con blanco, ¿verdad? Que a final de cuentas ese código QR se genera por medio de sistemas informáticos. Tú puedes crear tu código QR personal, ¿no? Hay aplicaciones que te las venden, y en ese código QR tú puedes meter la información que quieras. Soy Telésforo Ávila, mi edad es de tanto, por si me pierdo, búsqueme en tal domicilio. Todo ese tipo de información la puedes encriptar dentro de ese cuadrito. Son programas que toda la información que tú quieras para una invitación de unos 15 años, de una boda, tú puedes hacer maravillas con un código QR. Hoy en día los profesionistas deberíamos ya utilizar nuestros códigos QR para tenerlos en la página, en el WhatsApp, te mando mi código QR y ahí vienen todos mis datos informativos. Sí, ya no mandas memes. Incluso a nosotros nos ha tocado cuando dice, oiga, ¿me manda su constancia de situación fiscal? No, te voy a mandar mi código QR por WhatsApp y me generas mi factura, por favor. Porque además es algo que sabes que cómo irrita cuando tú llegas a un establecimiento y comes rico y todo, y dices, bueno, como es la comida de fin de año de todos tus empleados. Oye, te encargo, ¿me puedes hacer mi factura? No, póngame aquí, te dan una libreta para que anotes todos los datos. Sí. Todos los datos. Dice, oye, ¿no tienes otro sistema más avanzado? Es que así me lo pide. Y tienen ahí hasta pancartas, ¿eh? Si quiere su comprobante fiscal, favor de dejar copia de su constancia de situación fiscal para que en un término no mayor de 3 días se la enviemos a su correo electrónico que ahí nos ponga. Dices, oye, qué engorroso es todo eso. Si tienes la obligación de expedirla en ese momento, el comprobante fiscal, ¿no? Bueno, al menos, contador, usted se topó con ese establecimiento que les dice, déjamelo, te lo mando. Hay otros que ni siquiera te dicen eso y dicen, si quieres tu factura es ya, ahorita. Así es. Hoy estás consumiendo aquí, este es el momento, solo se factura el día de tu consumo. Hay unos que así también lo hacen. A mí me tocó hace como 2 semanas, 3 semanas en una eléctrica, ¿eh? Llego y compro un no break y le dan como 1,800 pesos. Claro. Y me dicen, ¿va a querer factura? Le digo, sí, por favor. ¿Trae su cédula de identificación? Le digo, no, vivo aquí cerquita. Me dice, no, necesita traerla, porque si no, no le puedo facturar. Imagínate, qué grave. Digo, afortunadamente la traía ahí, en el celular. Le digo, bueno, mira, aquí la traigo. Fíjate, me la puede mandar por correo electrónico. Ahí me tienes mandándosela por correo electrónico al correo que tenían ahí. O sea, dije, caray, la verdad como para denunciarlos, ¿no? Sí. Digo, espérame, yo te lo puedo decir de memoria y no hay ningún... No, se tardó el proceso como 15 minutos. Yo estaba desesperado. ¿Sabes qué? Ya no me des factura. Incluso le dije al de la caja, ¿sabes qué? Ya no quiero... No, aguántanos, es que ya se le están imprimiendo la constancia. Ya están registrados tus datos, ya todo. Dice, nada más que tardan un poquito. Habían como 20 personas formadas. O sea, de ellos mismos como trabajadores dentro del establecimiento, formados en el área de impresión para que no sé qué tipo de... Porque están todos esperando, claro. Todos esperando a que saliera su impresión de la constancia y con esa constancia adjuntarla al pedido para poderme emitir, bueno, claro, la factura. No, como 20 minutos para poder... La comanda. Increíble. Y esos son ejemplos muchos. Yo creo que ustedes se han topado con establecimientos que le mando uno ahí en el centro histórico, un cafecito bastante rico, que desde la entrada no dice, si quieres FDI, pase por aquí. Si quieres FDI, se lo mandamos por correo. Ahí dice 100% pago en efectivo. Así es. Así. O sea, aquí está el cafecito y aquí al lado dice, solo pago en efectivo en centro histórico. Pero bueno, vamos a continuar. Les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Si hay más preguntas, adelante, por favor. Estamos para servirles. Espero que este evento les haya gustado y también, si quieren que hablemos, por ejemplo, de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, otro temazo, porque también piensan que la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, si es positiva, estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales y no es verdad.
La opinión del cumplimiento solo establece el que estamos regulares en cuanto al 27 del Código Fiscal de la Federación, es decir, en cuanto a temas de RFC, como lo pueden ser también el envío de declaraciones, pero por ejemplo, en la constancia no aparece si presenté mi contabilidad electrónica, en la opinión, perdón. En la opinión no aparece, por ejemplo, si ya mandé mi ISIF y algunas informativas, mi informativa sobre la situación fiscal, si tengo o no mi estudio de precios de transferencia. Entonces, aguas, la opinión no es la panacea ni es que garantice que estamos bien a nuestras obligaciones fiscales. ¿Por qué lo menciono, jóvenes? Porque regresando a la constancia, lo mismo la constancia. Si damos un dato mal, nos va a arrojar un dato mal. Por eso, aunque tengas la constancia, aunque seas un contribuyente bien portado y digas, tengo mi fiel, tengo mi contraseña, tengo la posibilidad de tramitar mi constancia por todos los medios, sí, pero garantiza que, como lo dijo el contador Telésforo, hay que hacer la labor. Cada uno de los elementos sea correcto. Así es. Pues bien, Lalo, estamos llegando a esta parte final y antes sí me gustaría, dentro de esto que comentamos, pues también agradecerle a la gente que confía en nosotros, que confía en la plataforma, porque fíjate que este tema, hablar de un formato que a quien le llamó así en su momento, que me dijo, ¿a poco van hablando de un formato? Sí, la verdad que ese formato tiene muchas cosas interesantes. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí nos damos a la tarea, nosotros como especialistas, en decir cómo sacar 2 horas y no aburrir a la gente, hablar de cosas interesantes, 2 horas de un tema que a lo mejor alguien lo vio así como algo sencillo, ¿no? Y ahí es donde yo la verdad te felicito a muchos de los que han estado aquí, porque tienen esa capacidad también para hablar de tan solo de un formatito, exclusivamente de todas las implicaciones que tiene en nuestra vida diaria, ¿no? Muchas gracias. Y no nada más fue por llenar, que decir, oye, es que no hay expositores para el día jueves, pues háblale a Telésforo que nunca tiene nada que hacer, ¿no? Sí, y también creo que Lalo también está en la misma, vengan y hablen y llenen el espacio. No, la verdad es que para ello, si me llamaron es porque tengo esa experiencia, esa capacidad de haber registrado a chavos, ¿no? En el registro federal, tener su constancia, complemento ahí a través asesorar en la parte al representante legal, al tutelar, vamos a llamarle así, de todas esas obligaciones contables, fiscales, financieras, bancarias. Ahí me tienes asesorándolos completamente, ¿no? Hay algo ahí interesante también que viene dentro de la constancia. Ya hablamos de ese domicilio fiscal, ya hablamos de esas actividades económicas, que como bien dijiste, hay un catálogo de actividades económicas que están publicadas dentro de la plataforma, ¿sabes? Pero también están publicadas en un diario oficial de la Federación. Y yo el día que vi dije, oye, pues aquí están todas las actividades a lo que uno se puede dedicar o hacer, ¿no? Y obvio que muchas veces uno tiene que apegarse a ese tipo de catálogos para saber dentro de las actividades para con el notario. Entonces es importante que tú le digas al notario, oye, me voy a dedicar a esta actividad, ¿no? Soy un despacho de contadores, pero mis servicios van a ser servicios de auditoría o servicios contables, porque esa es la regla general. Pero viene lo que son los regímenes, Lalo. Uy, los regímenes. Para empezar, y qué bueno que toca el tema contador Telésforo. ¿Cuántos regímenes hay? ¿No? Y quiero poner el ejemplo con una experiencia. Hablando de la constancia de situación fiscal, qué padre que tengas fiel, qué padre que tengas contraseña y qué padre que puedas emitirla. Ahora vámonos a los regímenes fiscales. ¿El régimen fiscal es el correcto? Porque, por ejemplo, mi experiencia, y hablo solamente de mi experiencia, del 100% de contribuyentes, personas morales que reviso, más del 90% tienen sus socios, personas físicas, que no tienen el régimen de dividendos accionistas como socios. Y son empresas que ya tienen años. Y son empresas que tienen muchos años. ¿Cuál es la contingencia de no tener el régimen? Bueno, para empezar, ¿es legal que esté el régimen? Sí, el 29 del código da esa posibilidad de que se pueda pedir por reglas de carácter general información adicional como lo es el régimen fiscal. ¿Cuál es el tema de no tener el régimen fiscal correcto? Pues imagínense nada más toda la parte de tributación y los efectos contables y fiscales por no tener un dato bien. Por ejemplo, eres asalariado, maravilloso, y al ser asalariado, entonces
nos vamos al título cuarto de personas físicas con sus obligaciones bien determinadas, pero también con tus derechos, como es hacer deducible tus gastos personales, ¿no? Bien, perfecto. Pero ¿qué sucede si yo soy sociedad civil, pero me inscribo como sociedad anónima? Dejo de ser régimen general de ley del título 2 y ahora soy régimen título 3 con fines no lucrativos. Porque en los fines no lucrativos están las asociaciones y las sociedades civiles. Cuando tengamos efectos mercantiles, cuando tengamos efectos comerciales, nos vamos al título 2. ¿Cuál es la diferencia? Tan sencillo, un ejemplo, por ejemplo, título 3, no hay impuesto sobre la renta. Y título 2, sí lo hay. En título 2 está el tema de dividendos, de utilidades. En título 3 es remanente distribuible. Así es. En título 2 vamos a calcular nuestros impuestos de conformidad con el término de vengación contable o los momentos de acumulación que nos marca el 16-17 de la ley del impuesto sobre la renta. En cambio, título 3, cuando efectivamente esté la erogación o cuando efectivamente cobre. O sea, los efectos son múltiples, deben de tener mucho cuidado en el régimen fiscal. Y quiero aterrizar con una pregunta que también nos hicieron hace rato con respecto al régimen, es: si tú tienes clientes o tú tienes tu empresa o tú eres contador de empresa, debes de cerciorarte que las personas físicas que son socios tengan dada de alta la obligación del régimen fiscal como socios, como dividendos accionistas. Perfecto. Fíjate, perdón, ¿ya terminaste? Perdón, nada más aterrizar con esto. Sí, y aún no teniendo dividendos, están obligados 100% a presentar declaración anual personas físicas, aún no teniendo dividendos. Y ya, claro, con eso cierro. En ceros. Sí, sí, claro, sí, claro. Así es. ¿Qué cree que en la práctica la declaración no te permite mandar en cero? Claro. Y lo que debes de hacer es habilitas el RFC de la Exacto. empresa que tú eres accionista y le pones pues un pesito y ya vámonos, ¿no? Ya. Así es. Bueno, mira, aquí Abigail le dice: buenas tardes, gracias por compartir su conocimiento. Tengo la siguiente consulta. La empresa está en Ciudad de México. Uno de los trabajadores se mudó a la Ciudad de México al estado de Veracruz y no ha actualizado su domicilio. Yo sigo timbrando sus recibos de acuerdo a su constancia. ¿Cuáles pueden ser los efectos que pueda tener la empresa si este trabajador no hace su cambio de domicilio? Lo que pasa es que regresamos al punto. Efectos fiscales que hay y efectos muchísimos laborales. ahorita. Sí, o sea, sí. hemos estado timbrando porque desde el año pasado, julio, hablamos de que se tenía que timbrar. Yo les decía, empiecen a timbrar ya con el... O sea, yo empecé a timbrar en el año 2022, Lalo. Claro. Mi primer CFDI de nóminas, timbrado con la versión 4.0, ¿sí? Desde el año 2022, cuando no era obligatorio, todavía estaba en esa etapa de convivencia. Claro. ¿No? Entonces yo les decía desde marzo del 2022, les decía, ¿saben qué? Pues ya vayan, y ya vayan timbrando, pero se daba esta situación. Oye, sí, pero tiene un domicilio diferente y ahorita no hay citas en el SAT. Ya ves que fue todo un relajo. Sí, sí, claro. ¿Sí? Aquí mi respuesta sería: es forma, no es fondo. ¿Sí? No se está cometiendo ningún delito, claro. No hay multa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos, esto ya es como que si quieres hacerlo bien, pues hazlo. Yo, mi sugerencia, hazlo bien, trátase, para eso estamos, para orientarte también. Pero si ya lo que hiciste, porque además en el Inter estuvo timbrando, no pasa nada, ¿sí? No pasaría de que presentaras una cancelación y un retimbrado y sigue siendo deducible porque la materialidad existe, la razón de negocios existe. Y esto nada más yo le llamo es forma. Pero sí les invito, les exhorto de que revisen sus constancias de situación fiscal. O sea, esto que vimos el día de hoy, que lo repasen. Vamos a ver si está bien mi identidad, vamos a ver si está mi actividad económica bien, mi domicilio correcto. Me doy cuenta, la mayoría, ¿qué crees? Cuando hacemos el trámite de las pensiones, tiene mal su domicilio fiscal. Claro. Que la verdad no nos piden la constancia de situación fiscal, ¿eh? No nos las piden, pero... en algunas ocasiones nosotros por procedimiento, por si algunos sí tienen que presentar declaración anual, tenemos que revisar su domicilio que sea el correcto, ¿no? Y ahí sí les invitamos a hacer la corrección, incluso nosotros les apoyamos a hacer la corrección, ¿no? Yo quiero hacer el siguiente comentario y es repitiendo un poco lo mismo. Para efectos fiscales, artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Pero
siempre debemos irnos que para efectos laborales nos vamos a ir al Código Civil Federal. Domicilio es el lugar en donde reside, si no es el lugar donde trabaja, si no el lugar donde se encuentre. Entonces, desde mi perspectiva, no tienes problemas. Sí quiero poner un ejemplo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero ¿sabes cuál sí es un pecado, Abigail? Empresa que tiene su domicilio fiscal y para efectos del Seguro Social en Ciudad de México. Ciudad de México. Es Repse. Manda a sus trabajadores a frontera. Y entonces, pero estando en frontera, no hace ninguna actualización y le sigue pagando el salario mínimo Ciudad de México. Pero ¿qué sucede en zona fronteriza? El salario mínimo es más alto. Así es. La empresa le dice, no. Aunque tú seas de Ciudad de México y pagues salarios de Ciudad de México, si me estás dando el servicio como Repse en zona fronteriza, necesito que actualices los salarios y los domicilios. Ese, para que veas... Seguro Social te la aplica. Ese, para que veas, Seguro sí Social es un te la pecado. aplica. Ahí sí, para que veas. ¿Sí? Contador Telésforo, pues ya estamos en nuestros últimos minutos. No sé si quiera que abordemos algún tema adicional, algo que quiera complementar, algunos comentarios finales y, por ejemplo, o me permite hacer algunos... Yo nada más... Adelante. Yo lo único, pues agradecer la confianza a toda la gente y pues invitarles a que revisen sus constancias de situación fiscal, sobre todo las de los trabajadores, para que por ahí hagamos las cosas bien, corrijamos, les ayudemos, para que en un momento más adelante, cuando ellos tengan que hacer algún trámite, en este caso de pensiones y todo eso, se facilite la situación, porque ahí es donde nosotros nos encontramos con problemitas y nos tardamos en tiempos, ¿no? Muchas gracias, contador Telésforo, gracias a la capacitadora, gracias al equipo que hizo posible la transmisión, Pepe, John, muchísimas gracias a todos ustedes. Y yo nada más cerraría con este comentario. Mi comentario es el siguiente. Nosotros como contadores, como abogados, lo digo en cada curso, hasta parece que en verdad, pero en verdad lo digo como algo que cambió mi vida. De verdad, como algo que cambió mi vida. Mente abierta y siempre tratar de ver más allá. No ser cuadrados, no ser cerrados. Para quien piense que hablar de constancia de situación fiscal solamente era un tema de media hora, error grave. Porque no solamente no ve lo que está leyendo, no ve el mundo de posibilidades. Y discúlpeme que hable de mí, pero lo digo en buen sentido y lo digo con mucho cariño y aprecio como tip para todos nuestros colegas. Para quien tomó mi curso de auditoría legal, sabe que destacé cada uno de los elementos corporativos para poder, ¿qué, jóvenes? Vender algo, ofrecer algo, hacer más grande mi gama y mi cartera. Y de verdad, cuando yo tomo una constancia de situación fiscal, de aquí puedo sacar 4 o 5 servicios, vendibles y bien, solo de la constancia. Ahora imagínense si me dan la constancia, la opinión, si me dan declaraciones, si me dan de una persona moral las declaraciones de los socios, las constancias de los socios, la opinión de los socios. Jóvenes, la verdad es que bendita carrera. Que tengan excelente tarde, nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta luego y gracias. Hasta luego. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.